Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo te va, Derlis? Bruno, ¿cómo estamos? Bien. Permitirme en primera persona, no sé qué opinarán los compañeros, pero yo te quiero felicitar, porque no es fácil conducir, debutar en un clásico, y creo que lo hiciste de muy buena manera, Derlis. Desde ya, muchas gracias, Bruno, por las palabras. ¿Vos cómo te autoevalúas? Y si vamos a poner un porcentaje o un punto del 10, creo por lo menos un 7, 8 estuvimos así a la altura del partido. Ajá. ¿En algún momento estuviste nervioso? ¿En algún momento como que pesó el hecho de debutar en el clásico? En realidad que sí, como bien así comenté en la semana, siempre hay nervio de por medio previo al... No solamente en este partido que fue el clásico, ¿verdad? Pero sí hay un poquitito, o sea, hubo un poquito más de nerviosismo, pero una vez que arrancó el partido ya prácticamente uno ya se olvida de eso. Derly, llegaste a ver otra vez el partido en sí, y por un lado sí detectaste algún que otro error que bueno, además de los penales, no, que por supuesto el VAR estuvo allí para dar la mano, pero algún hecho por allí que se te pasó en cancha. Sí, estuve observando ya a la vuelta prácticamente de madrugada, ya que están todavía a mil la revolución, entonces tuve tiempo de estar mirando esa madrugada, también tuve tiempo ayer de estar mirando, y creo que en líneas generales fue bastante bueno el trabajo así en cancha. Derlis, capaz la mancha es no haberte percatado en cancha, especialmente el primer penal. El segundo penal tiene también algunos componentes muy complejos, pero uno sabiendo que es un trabajo en equipo, pero si hubiera sacado los penales allí en el momento, estaríamos hablando de algo mucho más alto, ¿eh? Sí, así como lo mencionaste, no se pudo apreciar en cancha ya por el tema de que me tapa el cuerpo de Richard, y de entrada más o menos donde tuve yo la ubicación primero. Creo que va por el brazo izquierdo y él intenta recoger, entonces se me escapa de la posibilidad de ver la mano derecha, y bien, así como sabemos, el tema de la herramienta hoy es fundamental para nosotros, y al ver ya en el análisis no hubo ninguna duda, y directamente ya nos fuimos para el penal. Encima, Derlis, te tocó un partido que en el primer tiempo fue muy lento, seguramente fácil de estar allí en todas las jugadas, y en el segundo tiempo tuvo un ritmo increíble. Fueron dos tiempos totalmente diferentes, ¿no? Cambiaron totalmente. Ya en el primer gol, que fue a los 42-43, sí, siempre cambia el partido. El primer gol siempre cambia, también cambia en un expulsado, entonces ese segundo tiempo ya sí fue un poco más extenso la labor de ahí de cancha. En la expulsión de Martínez, ¿de una sabes que él está adelantado o tenés que respaldarte en el asistente? En realidad que sí, ya te da toda una alerta, como se dice, cuando el arquero está saliendo ya de su área, siempre te da una alerta, y es una posibilidad casi del 100% de que sea un dox. Ahora, una cuestión, el tema de que lo sacaste bien, porque mira que lastimosamente, Derly, cuando habíamos hablado, te acordarás, previo al partido, yo siempre sostengo y tengo como frase de cabecera que en nuestro país, lastimosamente, primero se piensa mal y después se piensa. Cuando vos habías dicho que técnicamente hay jugadores que sabemos todos que es así, ¿verdad? De que se hacen amonestar por algún improperio, por alguna grosería, y hablamos de los famosos pileteros, ¿verdad? Y ya algunos comenzaron a sacar, a decir, no, ¿cómo va a hacer un prejuicio? Quiere decir que le va a echar a Derly González, tal. O sea, y eso lo manejaste muy bien, Derly. En realidad que hay veces que, bueno, uno va trabajando de esa forma, ya pensando en lo que pueda ocurrir con esos dos jugadores. Pero ¿qué pasa? Hay veces que esos dos jugadores o tres jugadores que vos estuviste hablando al final son los que menos hacen nada,
y podría ser otro compañero el que esté haciendo eso. Y en el clásico yo puedo decir que los jugadores en sí se comportaron de la mejor manera, entonces yo creo que eso también ayudó bastante para que esta labor sea positiva. Derlis, te hago una pregunta reglamentaria. Sí. Viste que ahora, por ejemplo, voy a poner ejemplo acá bien casero así para que no haya después, ¿cómo se llama el tema de preopinión o de que ya estás prejuzgando? Es para que aprendamos todos siempre de reglamento. Vamos a suponer, se cobra un penal a favor de el Cardinal Deportivo. Uh-huh. Va Ariel para rematar, ¿verdad? Y mira que pasa mucho ahora. Sí. Ariel va para rematar y se van los otros rivales, le dicen cosas, Ariel, ¿quién no te conoce? Ogo, soy Cerro Cayumba, eres fallata, vas a fallar, amigo, vas a fallar, donde obvio, donde peinado, tal cosa. Después sale el arquero, Ero Yocota, te voy a atajar, Ariel, no me vas a meter, amigo, y vos te vas, tranquilo muchachos, vamos al arco fulano, al arco. Bueno, y cuando está por patear vos vas a autorizar el penal, vengo yo y le digo, salí Ariel, yo voy a patear. Pero antes de patear vos ya está con el silbato en la mano, ya hiciste todo el recorrido para que no haya invasión, advertencia, ya hablaste con el arquero, está por patear el penal, Ariel, está listo. Y vengo yo y le saco a Ariel, y se va Ariel al costado y remato yo. ¿Qué pasa? Sí, es que ya tenés un pateador definido y viene otro compañero que no es identificado directamente, sí es una sanción disciplinaria para el ejecutante y se anula en este caso el tiro penal. O sea, tiene que ser antes que vos ya estés en el área con el silbato en la boca, porque mirá que cambian los muchachos sobre la hora. Pasó en la ejecución del penal, iba a ir al exilio y se fue de Derlis González. En los dos penales, la misma cosa fue con Morales y con Claudio. Sí, entonces, sí, se hace toda la prevención antes, entonces vos le consultás al ejecutante si es que es él el que va a patear el penal. Entonces, si este dice sí, soy yo el que voy a patear, entonces no pasa nada. Y después, como te digo, reglamentariamente, en el caso de que si te dice el jugador, sí, yo soy el pateador, ya se prepara todo y viene otro compañero ya autorizando el penal, viene otro compañero ya que nos ha identificado, directamente se le sanción disciplinaria y se da un tiro indirecto. A las puchas, pero, o sea que hay un límite ahí muy fino, o sea, vos le preguntás, ¿y qué pasa si vos le preguntás un poco antes, cuando él está recibiendo toda la descarga negativa de los rivales que le trabajan para el penal? ¿O vos esperás, el árbitro tiene que esperar hasta el último momento? No, y como te digo, identificarle primeramente quién es el ejecutante, y una vez que vos le identificás al ejecutante, sí ya, si es que pasa eso como mencionaste ya después, sí ya directamente es lo que es el reglamento de competición, o sea, la regla de juego, mejor dicho. Pero esto, por ejemplo, vos a Ale Silva no le preguntaste todavía si él iba a patear el penal. En realidad que con Ale no, porque vino ya después de Derlis y me dice, no, Derlis va a patear el penal. Pero sí con Morales, sí le consulté a Morales si es que le iba a patear y después me dice de que va a ser Claudio. O sea que te tienes que confirmar verbalmente. Pero esto es muy importante. Lo que pasa, Bruno, es que vos le pusiste un ejemplo muy extremo. ¿Viste cuando vos le dijiste, salí vos de acá, Ariel? Cuando él era el designado. No, pero una forma de No, pero está bien lo que explica Derlis, que allí sí. Pero estamos de acuerdo para Ariel y yo somos el mismo equipo. Todo vale siempre cuando se informe. Claro, el pararrayo fue Ariel, ¿verdad? Él consume todo, ¿verdad? Y después cuando va a ejecutar, me voy yo y ejecuto. Claro, pero viste que en tu ejemplo, por eso Derlis reglamentariamente te debía responder de esa forma. Viste, vos le decís como salí vos de acá, yo voy a patear. Ahí ya es una desautorización. Acá es algo ya casi de coreografía. O sea, Derlis era el primero en saber que se iba a dar el cambio. En el caso de Olimpia se da de forma natural, en el caso de Cerro se da con más suspenso. Por eso él le pregunta a Morales para que no se dé lo otro, más o menos. Ahora se está dando el tema de proteger al compañero en la presión. Claro. Ya se vio en el Mundial, ¿verdad? Se vio antes del Mundial también, en el partido del Cerro, me acuerdo de la famosa del Beto Espínola.
Derlich, está el reglamento, pero que yo recuerde no se cobró nunca todavía eso, ¿eh? Nunca se dio el tema que, por lo que estaba hablando con Bruno, un tiro penal se convierta en indirecto. O sea, es algo que no se sancionó todavía. Hasta hoy día no se dio exactamente de esa forma, pero sí ya se dio por lo menos un penal que es pateado hacia el frente o pateado hacia atrás. En resumen, Derlich, siempre y cuando, si hay cambio penalero, que se informe al árbitro, vale. Claro, toda situación sí o sí tienen que primeramente a pasarle al árbitro y ya después de eso ya queda a criterio del árbitro. No, para ahí ya le estás cambiando la película. Porque ¿qué pasa si vos ya te... vamos a suponer el árbitro de él y te digo... yo le informo Ariel, primeramente, vos vas a patear, Pero si yo vos le decís sí, ¿verdad? Y después después cuando vas a patear le decís, profe... Yo no voy a patear, yo no voy a Bruno. patear. Vamos Vale, a suponer, ¿sabes qué? Me siento Sí, mal, vale. profe. Tiene validez porque se informó. Va a patear a Bruno y ahí vengo yo. Sí. ¿Eso es posible? Claro. Sí. Sí. Siempre y cuando se informa. Ahora, si yo no informe, voy a agarrar la pelota y pateaste, chau, indirecto. Ahí sí, indirecto y se anula el penal. Más claro, agua. Sí. Federico. No, claro, está. O sea, los jugadores tienen que ser muy de cerebro chiquito para no informarle, tener la posibilidad de informarle. Claro. Como decir, justo te agarró un tirón, ahí o te agarró el mío escénico, Claro. y patea a Ariel, y bueno, pero informarle siempre antes al árbitro. Así Está es. bien, está bien. Bueno, algunas cosas, muchachos, que más quieren consultar, si queda algo en la... lo de Miers, cuando sale contra Bruera, Sí. ¿vos no tuviste dudas? ¿El VAR te lo corroboró plenamente cuando viste la imagen, Derlich? No, con la imagen sí ya fue muy clara, donde se nota de que Vera primeramente llega al balón y llega a destiempo el guardameta. Derlich, en esa jugada de penal sobre Bruera, hay un toquecito hacia un jugador de Cerro, creo que fue Patiño. Sí. ¿No Sí, llegó eso, a tu modo de ver, en la categoría de falta? En realidad que no, o sea, para mí fue una disputa normal, entonces no me pareció el grado de falta. Correcto. Bueno, perfecto. Felicidades, Derlich, de nuevo. Felicidades y ojalá no pase mucho tiempo para que un árbitro paraguayo que sí pudo dirigir en su primer partido un clásico tan quemante como este de fútbol paraguayo, por lo menos que le dé, no sé, el sub-13 de un evento de la Conmebol. Gracias, Derlich, muy amable. Un abrazo. Derlich López, árbitro del Superclásico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Igual, esto por ejemplo para aquellos que dicen, el VAR mata el fútbol, el VAR... Acá escuchamos el testimonio de alguien que también hay que decir fue salvado por el VAR. Mira si no había VAR y de lo que estaríamos hablando de los dos penales, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre digo, perfecto, cuando hay que pegar le pegamos al VAR, el tema de cómo, pero... Venimos de un par de partidos, sí, porque te acordás No, Cerro Resistencia cuando el VAR le dice que no fue penal. Y iba a ser también un escándalo. Más todavía cuando sanciona algo que no es, ¿verdad? O sea, o el Olimpia Guaireña donde en línea cobró gol, una pelota que ni claro. había picado sobre O la sea, línea. sí. O sea, hay varios puntos a favor del VAR. No, por eso. En los últimos tiempos cuando tanto se cuestiona para qué vino el VAR, está matando al fútbol. No podemos demeritar el trabajo de Derlich porque, a ver, con Johnny estamos acá mensajeando y no porque se utilizó la herramienta y se corrigió dos jugadas determinantes, no porque son jugadas dentro del área, que fueron penales, que corrige al juez de campo, pero hay muchos, inclusive con herramienta de VAR que se equivocan. El caso de Derlich, Ojeda. Sí, ¿Se sí. acuerdan? Ojeda, por ejemplo. No, o sea, no, pero por los eso. árbitros igual, Le hicieron a veces ver con tecnología igual, y claro. todo, cometen errores. Entonces, ya que partimos de la premisa que hay tecnología, pues si corrige la tecnología y el VAR se allana para también determinar que hubo una irregularidad en una acción, pues bienvenido sea. quiero ir a fondo con las repercusiones, pero más a fondo el caso Julio Cáceres. Julio Cáceres en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: es que casi no veo porque hay un marrón bien grande, no sé qué esto es. Habló de los marineros que se hacen en la tormenta. ¿Te ayuda, Bruno? Si no, es que veo una cosa marrón arriba que no sé si es parte del paisaje o es un screen. Bueno, dice... Es un bote.
No, ya sé, Ariel, pero arriba hay una cosa marrón, no. Ah, ya. ¿Viste que es marrón arriba? Bueno, ningún mar tranquilo hizo experto a un marinero. Julio César Cáceres. En Bohue le dice alguien. Pero el mar tormentoso le puede tragar enterito al terco capitán que no toma las mediciones o las medidas correctivas a tiempo. Vamos, Julio, estamos y debemos estar todos juntos en esta. Todos te bancamos hasta el final. Otro dice, vamos, Julio César Cáceres. Como también la explicación de Saba cuando Juanma le hizo la consulta. Yo creo que subestimó la comprensión de la gente que ve fútbol. No tiene sentido. Porque yo la vez pasada dije, Saba bien porque intelectualmente fue honesto contra Guaireña, contra Resistencia. Me parece que el sábado... ¿Y qué? ¿En qué? Aguantame. De los dos técnicos estamos hablando. Tormentoso lo que nos hace pasar a nosotros con Fernández de titular. Necesitamos uno que ayude a Zabala en la marca y por sobre todo tenga la cabeza para finalizar correctamente las jugadas. No nos importa el marinero, nos importa el barco. O rectificás el rumbo o te quedás en tierra firme sin navegar, dice otro. Fuerza, campeón, plena confianza en tu trabajo. Trabajar y seguir trabajando, dice. Bruera no puede ser suplente, señor capitán del barco, le dice una señorita. Leti Aquino dice su arroba. La pasó que pedían para que sea suplente. No seas caprichoso. Eso nomás, mi querido JCC. No sé qué cara entrenan toda la semana, porque llegan los partidos y se arrastran en la cancha, dice otro. Después ya hay un caprichoso, lo que soy, ya muestra un barco, alguien ya está remando así, ya se está hundiendo. No te rías los muchachos. Bueno, pero hay muchos a favor y en contra. Quiero hacer un sondeo hoy sobre el caso Julio Cáceres. Vamos con Carrizo, vamos con Facundo Bruera. ¿Qué parte, Chuna, es la que vos decís que no fue honesto intelectualmente? No. Yo lo de la honestidad intelectual de Saba. Estamos hablando de Saba. Cuando contra Guaireña en su debut dijo, mira que si ellos no hacían el primer gol en el primer tiempo cambiaba el partido. O cuando contra Resistencia dijo, capaz ellos merecieron ganar el primer tiempo. El primer tiempo que Cerro lo terminó ganando. Juanma le hace una consulta por lo que dijimos en transmisión, que él se tarda al meter a Brock, porque Bruera se estaba paseando contra Baez, contra Patiño, y cuando le hace esa pregunta era, no sabíamos, y le decíamos a los muchachos que no vayan a pelear con él, sino que vayan a la pelota bajada, y al final por la superioridad numérica, dice. Metiste tarde, o sea, no hubiera metido luego a Brock. Yo creo que allí se confundió, le ganó el partido y metió tarde, pero no podés decir, no, la idea era que él baje la pelota, pero nosotros teníamos que ir a buscar las pelotas. Y yo creo además que... un liliputiense va a disputar con él, que es el caso de Baez, ¿verdad? Que es una cosa así. Pero al final mételo otra vez a Brock, no es lo que... Entonces, ¿para qué lo metiste? Pero yo también, bueno, acá vamos a debatir muy fuerte, hoy va a estar caliente el programa, porque yo les digo una cosa, yo no voy a andar con medias tintas. Acá hay una persona que cambió totalmente el partido, que si no fuera por él, esto terminaba de otra manera. Y hasta yo me parece que es irresponsable, y lamento mucho porque es un jugador joven, me refiero a Miguel Martínez. Coincido. Y es una pena porque no aprovechan su oportunidad. Nosotros siempre decimos, denle oportunidad a los jóvenes, que esto, y le dan los partidos y no aprovechan. Es una pena. Y Mier no puede estar como está. Y ya comienzo a calentarme, hermano. Y Mier, yo le miro y estaba, yo no le veo lo en forma. Y después... Federico Grafical en pleno partido, no es que estoy inventando yo, estaba blanco este muchacho. Antes de entrar, y bueno, entonces cuando lo vemos viniendo, antes de entrar al banco, dije, superó. Viene con cara de esto me toca a mí. Sí, así mismo. Así era, y bueno, pero no te puedes pues superar. Esto es como que vos sos un soldado y vos estás con tu fusil y vos tenés que estar preparado, pero si vos no estás con tu fusil, vos estás dormido y no, hay que... No puede ser, muchacho, no. Entonces, ¿cómo?
Y Cerro también una cuestión de no tener un arquero que le pelea a Jan. Y Olimpia jugó horrible. Olimpia jugó el primer tiempo mal y el segundo tiempo encontró su fútbol después de que lo echaron a Miguel Martínez. Y empujado por su público, por su gente, porque tampoco con Olimpia y por errores de Cerro, Olimpia hizo... y mira que lo pudo haber ganado, ¿Sí? Lo pudo haber ganado Olimpia, Sí. pero igual yo no me caso con los resultados, porque si vamos a opinar con los resultados nomás y no analizar los rendimientos y los errores o probables errores que nosotros consideramos, porque también podemos estar equivocados. Pero acá es amplia la opinión, acá escuchamos a los comentaristas, escuchamos a la gente, así que vamos a interactuar hoy. ¿Me permite? Vamos a aprovechar lo de Carrizo, Bruguera, Facundo Saba, Julio Cáceres, el hincha opina de Cerro, el hincha opina de Olimpia, bloque completo, señores, post-clásico y el empate de 2-2. Teníamos el partido súper controlado. Carrizo. Después por cosas del fútbol, obviamente que nos tocó quedar como un hombre menos y se nos hizo cuesta arriba con el penal después. Pero bueno, estamos bien, hay que seguir, nos quedan cosas importantes por delante. Jugamos de visitante contra un equipo que se hace fuerte acá. Y hoy lo pudimos controlar durante 75 minutos, creo. Así que nos vamos con la frente en alto. Pero creo que un poquito sabor amargo porque ya lo teníamos el partido. Tratamos de que en cada partido que jugamos tratar de terminar mirándonos todos a los ojos de la cara. Y bueno, esta no fue la excepción. Terminamos bien. Es una de las características que Facundo quiere, que es un equipo agresivo, vertical y que siempre deje todo. Por eso te digo que nos vamos con la frente en alto. Por suerte me tocó jugar 90, que hacía bastante no jugada. Y contento, seguir sumando minutos, ayudando al equipo. Así que seguimos para adelante. Mis compañeros... Facundo Bruguera. Mis compañeros me recibieron muy bien desde el primer día. Y estoy la verdad que muy agradecido con ellos. Y bueno, a tratar de seguir esforzándonos para conseguir más puntos que es lo que Olimpia se merece, ¿no? Como te dije, demostramos actitud, que vamos perdiendo 2-0 y bueno, después pusimos la verdad que mucho huevo, nunca nos dimos por vencidos, como te dije recién, y rescatamos un punto, pero bueno, me parece que merecimos ganar. No, ganaron la posición y vino la expulsión, que Saba. Por ahí cambió un poco el resultado, el partido en sí, porque hasta ahí era un partido que estábamos dominando, que estábamos para el tercer gol, que estábamos jugando bien, que creo que estábamos haciendo todo bien. Yo estaba afuera con una tranquilidad porque sentía en cualquier momento que hacíamos el tercer gol. Pero bueno, esto cambió un poco todo y bueno, terminó como terminó, pero más allá de eso, hasta el último minuto con 10 jugadores seguimos intentando, seguimos yendo, seguimos presionando. La verdad que orgullo, siento orgullo. Creo que analizando el partido Cáceres. en general, el primer tiempo nosotros fuimos más punzantes y en la primera que ellos han llegado marcaron el gol. Son esas cosas que nosotros tenemos que ir corrigiendo, tratar de limitar toda dificultad porque estamos en esa racha que todos los detalles tenemos que cuidar para poder mantener el cero, que el equipo siempre ha generado situaciones de gol, entonces vamos a apuntar en eso. Como digo, el resultado no me voy contento con el resultado, pero sí con la entrega y con toda la jerarquía que han marcado dentro de la cancha, especialmente en el segundo tiempo, sí. El hincha opina Olimpia. Vamos. Espectacular. ¡Vamos, Olimpia, carajo! Que se vaya justo, que se vaya. ¡Vamos, Olimpia, te callás! ¡Vamos, Olimpia! ¿Qué es lo que tiene con Brian Montenegro, Julio César Cáceres? ¿Qué tiene con Brian? ¡Déjale ya en el banco! ¡Vamos, Olimpia! Cerro es un inútil y Olimpia peor, no puede ser. Ya terminó la era Cáceres, ya tiene que ir Cáceres. Lamentable nuestro equipo, lamentable. Hay que despertarnos más temprano, no hace falta que nos metan 2 goles para despertarnos, pero vamos Olimpia este camino. ¡Pongan más huevos! ¡Que vaya Cáceres! ¡Vamos, Olimpia! En nuestra casa no nos gana nadie. Nadie más pecho frío que Churín. ¡Vamos, Olimpia, carajo! Mal Olimpia, muy mal. Terminamos con suerte por esa desgracia con el arquero de Cerro, pero esto es irreversible por el entrenador, tiene que cambiar muchísimo. Mucho por mejorar. Richard, vos dijiste, que Olimpia te compró cuando vos estabas en tu peor momento. Hoy Olimpia te necesita bajar la defensa, por favor. Hay que poner más huevo todo el partido. Un desastre, Julio Cáceres. Se tiene que ir. Andate, Julio. Atendé más a Cáceres tu defensa. Por favor, ponga más huevo. No, jamás. Hay que darle tiempo al tiempo. No se puede cambiar de la noche a la mañana. Esto es el Olimpia.
Grande Olimpia, fuerza, fuerza. Fuerza Olimpia, vamos, vamos. Derli de mierda. Bueno, por lo menos tenemos algo que los ahorita no tienen. Y nada, Cerro hizo el partido. El hincha de Cerro. Y los Olimpia, como siempre, tuvieron pego sobre la hora, por eso nomás. Jamás fue para expulsión eso. Celebran empate celebran. Así únicamente, con un penal, sin penal, no es lo Olimpia será. Aguante Cerro siempre, aguante Fernando Lamora. Muy bien 1-0 será, ya, lastimosamente no se dio, pero así es el fútbol. Linda práctica para el juez, linda práctica. Toda responsabilidad ya de nuestro arquero. Pésimo. Jugamos bien, los Olimpia siempre siendo cagones, siempre perdiendo. Pero vamos a hacerlo siempre, carajo. Totalmente, es cuestión de azar del deporte lo que pasó, ¿verdad? Por desempeño creo que Cerro mereció más y tuvo que haber ganado. Una lástima, pero ¿qué vamos a hacer? Se salvó Olimpia. Y nada raro, el VAR una vez más salvando a la Olimpia, nada raro, nada raro. Sí se quedó casi Olimpia, casi. Desastre, pero ahí estamos, aguante el limpio. Bueno, ahí teníamos a los dos hinchas, tanto del Olimpia como del Cerro, después del partido. Es lo último, es la muestra ahí después del partido en caliente, como se suele decir. Sí, yo creo que el hincha de Olimpia pensaba igual que vos, y pensaba igual que hemos pensado todos, porque si vos agarrar el nivel de juego de Olimpia es bajo. Ya hace varios partidos, hay rendimientos en lo individual que Julio no le encuentra tampoco dentro del equipo. Algo que haga pensar en una buena Copa Libertadores, que es lo que más preocupa a la dirigencia, especialmente de Olimpia. Por eso no está seguro el cargo de Julio Cáceres, antes de lo que va a ser el mes de abril cuando arranca la Copa. Y yo no sé si el hincha, en el sondeo que va a hacer ahora, si en caliente fue esto o si mantiene ahora, ¿verdad? Pero mirá que lo de Julio viene... No le encuentro la vuelta, no, pero son partidos anteriores también, ya son varios... Pero viste que a veces el clásico te marca tanto y Olimpia estaba... estableciendo una gran diferencia sobre el Cerro Porteño y el partido está para una goleada. Pensé más allá de ese rendimiento que vos decís que por supuesto preocupa y de alguna manera también ya molesta y mucho al hincha de Olimpia, que el hincha de Olimpia iba a salir, digamos, no contento, pero no cuestionando todo como salió, porque levantar un partido de la nada y termina empatando un clásico, es cierto, hay un hecho fundamental clave que marca Bruno y que no tiene ningún tipo de es muy notorio, el hincha Ariel sabe que enfrentó a un arquero que no estaba en condición de atajar, que pateó 2 veces al arco y hizo goles, o sea, no fue producto tampoco una gran reacción, sino el tirito de Silva, es imposible no agarrarlo, sí. Y el penal ya es producto del nerviosismo que le habrá dado aquel tirito de Silva, ¿verdad? Entonces no se rescata ni la levantada anímica porque no fue tal. Fue simplemente aprovechar un remate. Si era 3-2, sí, que estuvo cerca. Hay una chilena de Richard, la última de Derlis. Pero en la conferencia. Claro, pero el hincha de Olimpia sabe que el equipo viene mal. Pero con 10 también Cerro lo atacó y casi metió Aquino, por ejemplo. Porque Cerro tuvo más claridad en la contra, porque Olimpia se vio obligado a ganarlo porque era patear al arco y aprovechar los nervios del arquero de Cerro. Y en esos Cerro de contra tuvo 2 muy claras para ganar muy claras, sí. Una de Carrizo, si mal no recuerdo, y otra de Aquino. De Zamudio hay una también que en lugar de tocar al compañero... de Brian Zamudio, que desde atrás Richard Ortiz le toca levemente, lo mueve y dispara mal. Así es. Estamos con don Pedro Balota. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Bruno. Un saludo para vos, para todos y para la audiencia. Don Pedro, gracias por estar al aire. Preguntarte qué te pareció el partido y, bueno, centrarnos en lo que en tu caso te compete principalmente, cómo lo viste al Olimpia, tu club. Le hizo un buen primer tiempo y en la parte final, ¿verdad? Ya evidentemente que el resultado apremiaba a jugar de otra manera, pero no está Olimpia en su nivel, en el nivel deseado y en el nivel en el que estábamos acostumbrados a verlo. Evidentemente que faltan retocar y falta trabajo. ¿Qué por ejemplo no te cerró, don Pedro? Nada, tiene el andamiaje como equipo, es el que realmente no está en los últimos tiempos acorde a lo que esperamos, ¿verdad? Pues hay una cosa lo que esperamos y otra cosa es lo que está pasando en la cancha. Hubo esfuerzo, se tuvo todo, trabajo. ¿Crees que lo pudieron haber ganado inclusive? Y depende, lo que pasa es que un partido y un clásico es un clásico. Si salía lo de Derlis,
lo ganamos. Si a Cerro las dos ocasiones, una de ellas offside, ¿verdad? Evidentemente que offside, y la otra creo que fue Zamudio, que tiró para la grada. También, o sea, el partido estaba para cualquiera de los dos. El primer tiempo no podemos decir que Olimpia hizo muy buen primer tiempo. En el segundo se relajó, no le estaban saliendo las cosas. Yo creo que hicimos tarde los cambios, los cambios se hicieron muy bien y influyó bastante en el resultado del partido. A los cambios, ¿crees que...? Sí, yo concuerdo con vos. Yo concuerdo porque lo de Bruguera fue clave, ¿verdad? Porque claro. Se nota que con Bruguera, yo no sé, pero yo lo haría jugar ya Bruguera permanentemente y que tenga ritmo y que el equipo juegue más en función a él, ¿verdad? Acordate que entró Richard y con pelotas largas cambió el orden del partido. Buenas pelotas largas, muy bien colocada, y Richard es especialista en eso. Inclusive estuvo cerca de hacer un gol extraordinario, ¿verdad? Si le salía esa, yo no, ¿verdad? Hoy estábamos hablando de otra manera. Pero sinceramente, si me preguntas si me gustó, yo no creo que esto sea todo el potencial de Olimpia y que tiene que recuperar algo está faltando, algo que no lo vemos. A lo mejor no se hizo un muy buen análisis de lo que era Cerro, o pensamos que, como todo el mundo decía, Cerro está mal, al igual que Olimpia, pero hizo un muy buen partido Cerro, ¿eh? No hay que tampoco desmerecer el trabajo de Cerro, me parece un muy buen partido, se enchufaron bastante sus principales figuras. Don Pedro, ahora, sí. Numéricamente, ¿no te preocupa que de los últimos 9 puntos perdió 7 Olimpia y Libertad sigue sumando? Claro que te preocupa, claro que se te alejó. Hoy está lejísimo. Lo máximo que podemos alcanzar es 11 puntos nosotros, pero con un buen nivel, ¿verdad? Y eso no lo recuperas así nomás. Es difícil. No siempre vamos a tener 11 puntos de diferencia y alcanzar y pasar. Todos los equipos tienen su proceso de baja y de suba en su fútbol, pero no siempre se te van a dar los resultados, no siempre todos van a estar mal. Con el campeonato puede ser que el plantel haya reducido el hambre en cuanto a conquistas. Te diría que no. Para mí que hay piezas que todavía no están enchufadas como corresponde. Sí, puede afectar, y normalmente afecta eso del campeonato. Creo que en una oportunidad Olimpia salió campeón de América o jugó la final y estuvo ahí abajo en el campeonato. Eso te marca. Evidentemente hay un gran desgaste que posteriormente perjudica. Don Pedro, y atendiendo a estos últimos resultados, los números, ¿verdad? El alejamiento de Libertad, sí. ¿Crees que el crédito de Julio César Cáceres sigue siendo el mismo? Sigue siendo, pero evidentemente que esto siempre se busca la causa del problema. Evidentemente no toda la culpa la tiene Julio, pero sí siempre hay que analizarlo en su contexto, en el contexto general, si es un problema de Julio realmente o es un problema del plantel.
¿Y vos qué crees? Yo creo que se suman algunos factores, porque en la atención que tiene el plantel, te juro, Bruno, que Dios que se hacen esfuerzos para poner al día los salarios, para prestarle atención al equipo, prestarle atención a los técnicos, pero en la cancha no se ve plasmado que realmente se está haciendo un gran esfuerzo. ¿Cuántos puntos sacamos de los últimos partidos? Realmente no condice con todo lo que es el plantel, ¿verdad? Costo de plantel y costo de resultado. El resultado no está acompañando y eso es preocupante. ¿El arbitraje qué te pareció? Yo te diría, no te puedo decir que fue un buen arbitraje, pero también está el tema de que no incidió en el resultado del arbitraje. Sí, tuvo algunas equivocaciones, pero hay que darle también la derecha. A lo mejor mucha pérdida de tiempo con el tema del VAR, es un mal endémico en nuestro país, pero en general bien. Yo creo que hay que apoyarlo, un árbitro joven, puede cometer sus errores, pero a mí me parece que para nada incidió en el resultado del partido. No hay nada que lamentar, decir, bueno, le pateó, le rompió a y el árbitro no hizo nada, no. Creo que hay fricciones que van a pasar desapercibidas y hay fricciones que van a ser cobradas. Lo que sí, lo bueno que he visto que agilizó bastante el partido, a excepción del tema de cuando llamó el VAR. Que te diré, ayer por ejemplo estaba mirando el partido de Libertad Trinidense y para el penal de Trinidense se demoró muchísimo. Pero bueno, son estuve escuchándole a nuestro querido Johnny. Johnny, sí, realmente lamentable con los años del árbitro y creo que es árbitro FIFA, pero es un mal endémico en nuestro país, ¿verdad? El tema del VAR, yo creo que tienen que ser más ágiles y seguirle un poco más cuando existe una duda, ser más resuelto, con mayor capacidad de resolver cuanto antes. Don Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos y para todos. Gracias. Pedro Balota, dirigente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Llegaron a Bristol las super ofertas de Seca Ropas. Aprovecha esta oportunidad única en los mejores precios y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta Seca Ropas Tokio Condesa, 8 kilogramos ahora solo, 18 cuotas de 249,000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991670000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa y hace tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la página web www.corona.com.py.
¿Quién te gustó más en el Clásico o quién mereció ganar el Clásico? Cambia la pregunta. ¿Quién mereció ganar el Clásico? Cerro. Me gustó Cerro. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Federico, ¿quién mereció ganar el Clásico? Y Cerro estaba haciendo todo merecimiento hasta lo de Martínez, ¿no? Por eso decíamos que Martínez resucita a Olimpia. Cuando hablamos de resucita era que futbolísticamente ya estaba el tema establecido, porque cuando hace los 3 cambios Julio Cáceres, estaba 1-0 el partido. O sea, no es que los 3 cambios fortalecieron a que haya una reacción de Olimpia, sino que en medio de esos 3 cambios viene el penal de Richard 2-0. Entonces, la jugada que cambió el partido y que sacó al mismo de un seguro ganador que era Cerro fue sin duda la mano de Martínez y el ingreso de... Porque si era un arquero regular, pero una cosa llevó a la otra. Entonces sí, Cerro estaba ganando casi con justicia el Clásico. ¿Cuánto? 21 minutos el segundo gol. Estaba cerca del tercero, sí. Estaba cerca del tercero y después se fue todo y se convirtió en un partido que hasta lo pudo ganar Olimpia. Pero en cuanto te preguntas quién mereció, estaba Cerro para ganarlo. Dani, ¿quién mereció ganar el Clásico? Y después voy a lo de Julio Cáceres. Vamos a hacer un sondeo y quiero escuchar la opinión de ustedes. Y mira que en el primer tiempo... Ariel Cerro, Federico Cerro. Sí. Sí. Mira que en el primer tiempo los dos hicieron mérito para no merecer ganar y que se termine 0-0 rápido y todos a casa y a ver una película. Pero en el segundo tiempo, lo que hace Cerro desde el gol hasta la expulsión de Martínez fue una clara superioridad. Entonces yo me baso en ese lapso para decir que Cerro hizo más merecimiento, por ende Olimpia rescata 1 punto, Cerro pierde 2, pero en el pierde 2, si me preguntás quién estuvo más cerca de ganar desde la expulsión de Martínez, para mí Olimpia. Y mira que Cerro tuvo 2 ocasiones y la fabulosa jugada de Pachi, que termina en el offside de Báez, pero al saber que Cerro estaba con 1 menos y que en el arco estaba alguien que no podía detener un balón, creo que por eso Julio recordó la última jugada de Derlis. Mira que es la segunda vez que Cáceres recuerda una mala decisión de Derlis. La primera en Encarnación, el blooper, y el sábado cuando dice estaba solo Fernando Cardosa. O si no lo ganaba Olimpia, y si eso hubiera pasado hoy, me parece que Cerro amanecía sin arqueros. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregual, Cacique, si te conviene. Muy pronto en Itagua. ¿Sentís dolor y molestias en tus articulaciones post-chikungunya? Artroflex mejora la salud articular y recupera la movilidad de tobillos, muñecas, manos y pies. Artroflex a base de colágeno tipo 2 omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a prevenir el desgaste articular, disminuir la rigidez, aumentar la flexibilidad. Con Artroflex volve a moverte. Calidad Éticos. Sobre la mesa pongo el caso Julio César Cáceres. Viste que presentan los casos, ¿verdad? Y ustedes se van a encargar de caratular. ¿Conoce cómo es el tema, verdad, Ariel? ¿Sí? La carátula. Viste que es Julio César Cáceres. Claro. Los casos judiciales y compañía. Caratulado, informa la de prensa. Caratulado como tal cosa. Robo del siglo, qué sé yo. No. No, y te hablo así a nivel general de lo que uno ve. ¿Y cuál es la carátula? No, y ustedes tienen que poner la carátula. No. Vos tenés que poner y nosotros debatimos sobre esa carátula. Bueno, esa te pongo carpeta. rápido. Algo me parece que dijo Balota. Y Balota lanzó ya que cambios tardíos. Pero, viste en la carátula, ponen contra fulano de tal, ¿verdad? Pero a veces ponen fulano de tal y ponen al grupo. ¿verdad? Hay que ver si... Prepara un resumen, Obi, por favor. Porque hay que ver si es Julio Cáceres o si son los jugadores, dijo.
Yo en esa carátula... Porque cuando yo le pregunto el tema del crédito, Claro. él dice, no, hay que ver si es solamente Julio Cáceres o si es Julio Cáceres o son los jugadores. Porque hay Y un... bueno, entonces pongo carátula Julio César Cáceres, jugador del Olimpia. No, por eso, si es Porque- solamente pero, Cáceres, Dani, me parece es que se limita... Espera, yo no sé, acá hay mucha gente que te habla, te dice por qué Bruguera entró tan tarde. Pues la mía gente que hace 2 semanas decía quién trajo el paquete nacional de vuelo. Yo voy a... Pues actualidad, si Y vamos a estar bueno. recordando la semana pasada, no sé. No, yo te compro ese discurso de Murió hace gente, 6 meses. nació gente, no sé, ya cambió el mundo. No. Yo lo que veo es un declive notable de algunos jugadores. Y mira que hay uno que es intocable, pero que también entra en la lupa. Derlis. Claro. Totalmente. ¿Te sorprende? ¿Te sorprende que... o sea, Derlis sigue intocable. No. Derlis jugó un gran clásico. Derlis y el resto. Derlis González. Usted está hablando. claro, no estoy claro. hablando... No, Porque O sea, hizo lo que pudo. No va a perder la titularidad de Derli, ¿verdad? Claro. Pero que él dejó de ser el determinante, sí, dejó de ser. Y, ¿Cuándo? Y hace varias fechas ya. Que viene, no. le vienen pasando cosas que antes no le pasaban, ¿verdad? Julio todavía no puede. Cardoso y Fernández, no están rindiendo ni ahí como terminaron rindiendo el año pasado. ¿Quién lo pone, Por Federico? extremos. ¿Y a quién poner, verdad? Por eso. Porque Yo, por ejemplo, al yo Romero pensé lo que- estoy viendo bien, ¿eh? Al chico sí, Romero. arrancando. Hubiera entrado es un muy poquito vertical, antes. ¿verdad? La otra vez ya Sí. siempre va para adelante. Porque entró cuando con velocidad. Ale quiso probar desde Sí. Saturno, ¿verdad? Pero... Corrigió lo de Vampeta con Richard. Richard no está para el arranque, más allá de la gran pegada que tiene, que lo demostró. Y lo de Bruera es así, ¿verdad? Porque si Bruera juega ahora, van a decir que entre Paiva, si juega al nivel. Por eso yo decía en el primer tiempo ya que el acompañante de Derli estaba con sin interacción, porque Brian hizo todo como para salir. Y Bruera bajó la pelota en un esquema de juego, un partido que yo no sé si Olimpia va a jugar siempre así, ¿verdad? Porque Y no. vos te vas a la Copa Libertadores, te agarra el doble segundo central de un equipo sudamericano y no te va a dejar como Vague le dejó a Bruera, porque ¿dónde resalta Bruera? Que le ganó a Vague 3 veces y 2 vinieron y que le hacen penal a él, ¿verdad? Pero Arranquemos, Federico, Sí. que yo no sé cuántos rivales, inclusive en el plano local, van a tener un central que no llega al metro claro, 80, que es lateral. lo de Vague, sí, por eso. O sea, fue importante Bruera, sí, claro, fue importante. Pero eso le alcanza ya para ser mí lo considerado metió tarde. titular. Para mí lo metió tarde. No, Bruno. Para Pero mí el partido era diferente en ese Cáceres momento. no tiene cambio. Si el cambio determinante es la roja de Martínez. O sea, el tema de... Para mí el que cambió Pero tarde ni, es pero ni Saba. Martínez es seguro. Vos con Bruguera tenías más posibilidades. Por eso yo pienso igual, diferente a ustedes. No, pienso igual a ustedes. Dame una jugada de Bruera en el 11 contra 11. Mira que él entró pero mucho muy antes. reciente, no. No. ¿Sabes qué? Vos te quedás con el ¿Cuántos impacto de minutos Bruera. tenía en la cancha? Y él había entrado en el 1-0. Sí, es un triple cambio. Los Antolín, tres Richard entraron. y Bruera. sí, Y dame Ahí, una de Bruera. ahí Richard hace la mano penal y parecía que se terminaba Claro. todo y no servía ni lo de Bueno, Bruera pero ni lo de ahí Antolín también, ni nada. Eso. Claro, pero Olimpia no jugaba como cuando jugó después de la expulsión de Martínez, Y porque bueno, Claro, fueron ya los te toman. pelotazos. Y bueno. Y fue más vertical No, no. Olimpia. Y vos cuando jugás con Bruguera, eso es lo que para mí no entiende el técnico del Olimpia. Cuando vos lo tenés que poner a Bruguera y tenés que ser vertical y tus volantes o laterales tienen que buscarlo a él. Porque te digo, a mí me pareció que él, si no fuera por Bruguera, el partido no terminaba así. Porque él bajó las 2 pelotas para gol. Es muy Claro, determinante, claro. determinante. Y mira que con Patiño y todo, porque vos me decís, no, pero a Gabriel Valle le gana porque no es los zaguero central y tiene metro no sé cuánto. 78 creo que tiene. Vos Pero que va, pedís si va con, zaguero alto, cuando va él con fue a buscar Patiño casi también, 20 también centímetros, él ¿no? gana. Y Patiño tampoco es y alto, va, ¿no? y, Creo que ¿cómo? Patiño no es alto. La Sí, sala central creo que llegaba al tiene, 80, pero tiene más físico y tiene más Eso y sí. salta más. O sea, es más potente Pero lo que te Bruera es quiero un tipo decir. que por su altura no precisa saltar. O sea, allí por ejemplo, ya que se fue, ¿verdad? Cerro necesitaría tipo un pulpito. Pero volviendo al tema de Bruera, mira que lo de Bruera, y también te lo dijo Balota, para mí lo de Bruera es un combo. ¿Quién le daba las pelotas a Bruera? Richard. Olimpia no tiene un volante que tenga la pegada de Richard. Pero acá estamos hablando, la gente que pide titularidad de Bruera no te va a pedir titularidad de Richard. Una cosa está ligada a la otra. Acá, lo que destroza el clásico
en relación a cómo venía, es la roja de Martínez. Por eso cuando Ariel decía, me sorprende la reacción del hincha Opina, de la gente de Olimpia sabe, este es un clásico que se recuperó, que iba a una derrota segura por Martínez, porque si Olimpia hubiera empatado 2-2 sin ese condimento del rival, allí sí iban a hablar, mirá un poco cómo reaccionamos, la camiseta, nuestra casa, el bosque, la mística, pero el que vio el partido sabe que fue una oportunidad de oro, porque se hace echar a un arquero que no puede calcular que era mejor 2-1. Ya la irresponsabilidad, porque no es que comete no es que raya, 2, es 3. una irresponsabilidad. Porque sumarle lo siguiente, Bruno. Hoy en día, vos le preguntaste a los técnicos y vos le das tipo en el barrio cuando decía penal o gol, vos le decís, ¿qué querés? ¿Gol en contra o roja? O no, gol a favor, roja, te va a decir, dame roja del rival. Hoy jugar con uno más o con uno menos te desvirtúa todo. Si a eso le sumas que en el banco le tenés al tercer arquero. Yo recordaba, porque utilicé la misma palabra, irresponsabilidad para Alfredo Aguilar en aquel partido suspendido en la Copa Paraguay Olimpia Libertad, cuando él se hace echar contra Diego Gómez. ¿Sabes por qué? Porque en el banco no estaba Gastón Olveira, estaba Pedrito González. Vos como arquero también tenés que ser consciente que si en el banco está el suplente del suplente, con más razón tenés que calcular. Porque con este criterio, en aquel clásico que Olimpia le gana a Cerro el 2-0, cuando Pulpito le da mal la pelota a Piri Mota, ¿sabes qué si era Miguel Martínez el arquero? Le iba a jugar una patada a Derlis. Ahora, eso es lo que hizo. Yo pregunto, ¿no es también una mala gestión de no tener un buen arquero que le pelee a Jan inclusive la titularidad? Porque Popi Muñoz, por ejemplo, lo dejaron ir. Lo que pasa es y a Popi Muñoz a lo mejor esto no le pasaba porque es un arquero con experiencia. También se evalúa por Miguel Martínez hasta el partido con Resistencia. Convengamos eso. ¿Cómo? No, se fue Muñoz, listo. Ah, no, pues está Miguel Martínez. Que dicho sea paso, había cumplido bien los partidos. Bueno, pocos en realidad, pero cumplió bien. O sea, hasta ese partido... Él en el Sub-23 ya no tuvo un episodio parecido y después lo cambiaron para el último partido. ¿Sub-23? Sí, de la selección paraguaya. No sé, pero en el caso Cerro por lo menos no había cuestionamiento, no había detractores, ni nadie decía se fue. Sí, no, pero Jan fue jugar todos los partidos. ¿Quién se iba a acordar de él? Es como que no sé, ¿quién se acuerda del vicepresidente de la República? No sé, bueno, salvo que vos haga, salvo que haga. Los planteles pues se evalúa lógicamente. ¿Qué pasa si Jan se lesiona? Está Martínez perfecto. Y bueno, pero no es garantía. No. Lo que pasa es que la otra vez cuando estuvimos hablando en la previa de Martínez, estábamos recordando cuándo fue el último partido que jugó. O sea, no era garantía. No era el Martínez que vino de General Díaz, que yo lo personal decía, pucha, este puede ser el futuro arquero de Paraguay. Decía, el que vino de General Díaz, pasaron 3 años ya. Él se quedó a jugar en reserva, no quiso ya préstamo a ningún lado. Prefería jugar en la reserva de Cerro. Y el último Martínez que habíamos visto, no sé en qué tiempo lejano, tampoco había sido aquel de General Díaz. Cometía muchos errores. Y sí, de acuerdo, Cerro se acostumbró tanto a Jan que nunca se planteó quién era el segundo arquero. Ahora le llega esto porque imagínate que Jan no puede atajar todo partido con Fortaleza. Y para peor, no va a atajar Jan. Le pasó lamentablemente, y no nombro, y era mucho más arquero, pero cuando Libertad vende a Bobadilla en plena Copa Libertadores, Pipo González no era lo mismo que Bobadilla. Y perdió contra Inter los 2 partidos, ¿verdad? Aquello de Libertad. Lo de Mier, lo de Mier ni hablar. Lo de Mier todavía. Lo de Mier ni hablar porque a él mismo le va a costar. El propio Chava, cuando se lo cruza, como que le da una palmadita por la última pelota piadosa, ¿verdad? Que agarró, que él quería meterse ahí en el césped. Que una mala decisión de Derlis. La de Derlis González que tira un centrito cuando era para pegarle al arco, porque el tema era pegarle al arco. Cuando Derlis González hace el gol de penal y se va a festejar con la gente, con la pelota, Richard lo va corriendo y dice, vamos a sacar rápido que hay que ganar este partido, le dice. Si era... El único que interpretó fue Alex Silva, que probó y por encima del travesaño, pero después Olimpia no probó más. Yo creo que vos lo último que haces a pesar es que te lesiona el arquero, pero sí, me parece que el dirigente de Cerro decía, pucha, los centrales, el arquero, 10 número 9 tenía adelante, ¿verdad? Sobran todo. El chico Díaz vi que escribió algo, enviaron los compañeros en el Instagram, como que se siente mal por haber quedado fuera del clásico. Fernando Fernández no está. Y tenemos un central que no puede jugar y un arquero que no da garantía. Entonces sí, se conformó mal ahí el tema
del plantel. Juanma dice, Popi Muñoz no quería más, quería minutos, Claro. quería jugar, está claro, pero Popi Muñoz ya se había ido 2 veces, él volvió de Cerro, o sea, Cerro le había despedido 2 veces a Muñoz ya, y volvió por circunstancias, pero puede haber otro arquero, ¿verdad? De repente, para que no pase esto que pasó. Claro, yo en el caso de Miguel Martínez, yo no lo considero un mal arquero. O sea, es un arquero que puede ser suplente, pero él está tomando pésimas decisiones. A Cerro le ha costado 4 puntos lo de Martínez. Y acá estábamos hablando, y te acuerdas, Bruno, que lo dijimos en transmisión contra Curicó, él de la nada, no sé si quiere emular a Jan, empieza a hacer picaditas con su muslo. Yo quiso demostrar tranquilidad. Sí, como diciendo, ¿Sabes qué? y sabe acá que para todo lo que decían, yo me ponía nervioso. Claro, ¿vale? y sabe que atajó una pelotita. Claro, por eso, no es que la sacó al ángulo y... No. Hay una jugada de él, no recuerdo contra quién, que sale y casi mete la pelota en su propio arco. Contra Resistencia. La primera jugada. Se va hacia el palo izquierdo, pero así cerca, ¿eh? Y él agarró de la nada. Y Bruno en el clásico. O sea, él agarró con la mano y palmoteó hacia su arco, casi le entra y en ese mismo partido, en el segundo tiempo, él salió mal. Hace un casé de blooper de Miguel Martínez. Que él atajó ahora, a ver, 4 partidos y ya tenés para los bloopers. Porque esa jugada que recordás es la primera intervención de Miguel Martínez contra Resistencia. En el segundo tiempo él sale mal, le gana Pulpo, Duarte para meter el gol, el zaguero de Resistencia. Ya te cité lo de Curicó, o sea, son jugadas innecesarias. También marcábamos que él, cuando atajaba con cierta regularidad en Cerro, era durante la pandemia. Los famosos partidos sin gente. Yo no sé si le trabajó eso también, pero este partido era especial porque él más que nadie sabía que en el día a día estaba si jugaba o no jugaba Jan. Y si jugaba Jan, Mier iba a estar en su casa mirando este partido. Y si vos tenés como suplente tuyo a alguien que no estaba preparado. Por eso, fíjate, en el partido del sábado, Miers atajó mucho peor que Martínez. Pero en mi caso, yo le doy la crítica a Martínez porque Miers no estaba luego preparado y el que detonó para que Miers jugara es Miguel Martínez. Barceló, rotura fibrilar, 2 fechas de baja, Ramiro Arana, muchísimas gracias Barceló. Entonces atención, justo el goleador de Guaraní ahora. Barceló entonces tuvo rotura fibrilar. 2 fechas de baja, muchísimas gracias. Ya seguimos con el clásico. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Bueno, acá Ariel, el tema central es lo de Julio Cáceres, hermano. Vos me salí con lo de Miguel Martínez fuera del aire. Como defensor, ¿por qué no salió? Como defensor de Miguel Martínez, Julio Ariel. Cáceres acá Olimpia, ¿por qué no ganó Olimpia? ¿Por qué le metieron No, claro, pero vos estás diciendo... No soy defensor de Miguel Martínez. Si nos levantaba los brazos, ¿qué iba a decir la gente? No, claro, por eso. ¿Qué pasó? Él perdió referencia al área, se apuró en salir, a mi modo de ver, se apuró en salir. Porque él no tenía que salir, Ariel. ¿Él por qué salió? Hasta allí por lo menos, porque si bien es cierto, gana a Bruera y igual los centrales del Cerro lo tenían muy de cerca a Derlis González. No. Fue ganado. Era gol de Derlis. A lo que vos preguntás, ¿qué debió haber hecho? Dejar que sea gol.
Si no, querés no, una respuesta dejar, exagerada. no es dejar de que sea gol, porque si vos te quedabas en tu arco, te encaraba él y vos le podías salir a achicar, podía fallar, podía pegar el remate en tu cuerpo, Bruno, o vos tapar o te hacerlo. puse el ejemplo. O sabés que de última, que el arquero salga, pero a cabecear y medir bien para cabecear. Otra no cosa, salir a otra la cosa que locada y quiero- a buscar fuera del área con la Bueno, mano. ahí está, quiero apelar al fútbol internacional. Los arqueros ya no hacen más eso, ¿eh? No. De quitar el reglamento, los arqueros, no te digo que se cruzan los brazos, pero ya no hace más la locura de tocar con la mano, ¿no? sabiendo que Es expulsión. cambia el partido, es expulsión para siempre. Hace poco el arquero de Newcastle tuvo una desgracia contra el Liverpool, se rebaló y le pegó en la mano y lo expulsaron tontamente, pero el tema de salir y hacerlo de Martínez, a nosotros nos sorprendió que Ariel, por eso utilizamos en forma contundente el tema resucitó Olimpia. Era una pelotita donde era 2-1 y Por Cerro eso me estaba extraña bien. Ariel, pregunta que y se dio esa cuestión, salió ¿verdad? mal. Yo no sé qué es lo que él vio. Que él está... Lista, entonces analicemos todas las Claro, Por ese según ¿cómo vos, se dice? ¿qué? ¿Supuestamente Según qué? ¿Eh? ¿Supuestamente qué? No, y a eso le digo porque... Nadie puede supuestamente que todo el día No, estamos es que analizando acá somos fútbol. supuestamente Podemos ser analistas, malo o bueno, pero Y somos, le digo estamos así analizando porque- fútbol, ¿verdad? Porque, no sé, quiere pasar de O largo. sea, vos sos un punto. supuesto comentarista de Federico Supuesto, y sí, Chuna sí, un sí, supuesto así mismo, comentarista. así mismo. Gracias, No, no. Ariel. No es para usted, Federico, es para Bruno. porque Gracias, él fue el Ariel. que dice, no. Como que me Y ya, yo ya te pero, expliqué todo lo que tenía que No, no, pero yo te exageré, Bien Bruno. didácticamente. Si no me entendiste, No, pego no, una no. pizarra Sabes que y todo te lo- Yo dibujo. entiendo perfectamente. No tenía y que me encanta- salir. Me encanta analizar las Y aristas si del fútbol. salía, tenía Me que encanta. cabecear. Me encanta, para mí- yo estoy de acuerdo y digo que no estaba muy lejos los centrales, por lo menos la pisada pudo haberle algo molestado de Early y jugarse un mano a mano Miguel Martínez. Esa es la realidad, estamos de acuerdo. Pero Ariel, a lo que voy es para mí, Baez no estaba cerca de Derlis, iba a ser un mano a mano de Derlis, más allá que está abajo Derlis, lo sufrió Jan en aquel clásico, pero Jan ¿cómo salió? Jan no salió alocadamente. Entonces, yo te exagero la respuesta, deja que sea gol. ¿Cómo estaba el partido? 2-0. No, eso no podés decir tampoco jamás. No, porque Deja para que mí sea gol no se puede. No, yo te Una discutimos en el Mundial con la Roca Sánchez en un partido de Colombia, en el 2018. ¿Cómo terminó? Sí. Y sí, claro, pero en ese segundo tenés que estar ahí. Ya sé, pero sabes Yo que mantengo para que- mí él no está mal ubicado, pero él toma o sea, porque el arquero en una pelota larga tiene que estar donde está Martínez. Donde él se equivoca cuando él quiere pelear la pelota en una zona incontrolable y que está expuesto a una tarjeta roja. O sea, ¿por qué los Claro. arqueros en el mano a mano no se tiran a los pies o los tobillos del rival porque se exponen a esa jugada? Ni siquiera te doy la de roja, del penal, porque penal es casi gol y te va a comer una amarilla. Entonces, los arqueros piensan. Y Martínez, fíjate dónde él toma el impulso para el salto. Ya está saliendo, o sea, por cómo está orientado el salto. Es imposible que él diga, no, yo pensé que estaba adentro. Si el árbitro ni siquiera tuvo que recorrer al asistente para decir, el Se árbitro que no vio, apuró, no vio dos se penales. apuró. Pero el problema una vez con su Le gol, ganó, error. le ganó hay el arquero momento. que no te haga algo para defender su arco. No. No, es que no Algo estamos- le va a llegar a, no va a estamos recurrir diciendo hasta lo contrario. pero algo va a hacer. Porque No, ya sé, pero Ariel, el arco para el arquero es y algo son dos sagrado que- cosas, está que- bien. Es que no estamos diciendo lo que vos decís. Parece que vos estás en otro programa. Estoy en este programa. Parece que no sé está, por qué me estoy siguiendo. no sé, en deporte, punto, no sé qué. Bueno, pero acabamos de decir, yo por lo menos te dije, creo que Federico No, te yo a pintó, Dani te lo está hago diciendo con Dani, Dani. Yo le exagero que- para que se histórico con Dani entienda. de la Te Copa del dije, Mundo. A él le digo, no le o digo se quedaba a esperar el mano a mano. Y como dice Chuna Moja Pope, allá al final, para Ahí los sí, que no entienden ahí guaraní, que marque el gol. O, para mí, la otra alternativa mucho más válida era, la pelota ya estaba en juego, ya estaba en el aire, era pelota para Deli. Vos tenés las de ganar porque vos venís a velocidad y jugás con la cabeza, no con los brazos. Pero para eso tenés que medir bien. Ya le Pero superó. a él le superó el momento. Le superó el Miguel momento ese amigo, por eso salió mal. Y bueno, pero jugarle de cabeza no con los brazos. ¿Cuántas veces hemos ¿Sabes visto a qué? zagueros, Bruno? Inclusive vos te caes como arquero y capaz el árbitro, porque le protegen más al arquero, cuando hay un mano te dice no, falta. No, claro, pero yo voy al espíritu y por eso le exageraba, para que se entienda lo que estamos debatiendo con Ariel. Es, ¿cuántas veces vemos a un zaguero que sabe que no va a llegar, pero a la pelota,
puede hacerle falta, pero esa falta va a significar una roja y deja ir. Si un jugador de campo te hace eso, el arquero es el que más tiene que tener ese chip. Y eso es lo que le faltó. Por eso, Miguel Martínez no es mal arquero. Pero el arquero Él tiene potencial. Pero vos me venís con la última barrera. Lo mismo cuando discutimos lo de la Roca Sánchez. ¡Ay, es un mundial! Y Peckerman le dijo, se equivocó. Vos ves jugadas frecuentes así como esta. Porque mira que muchos arqueros salen afuera del área a cortar también, ¿eh? Y terminan en gol. Porque no. Piensan que... yo creo que el único que tiene permiso para hacer eso es Luis Suárez contra Ghana, porque la última pelota terminaba el partido y se fue, ¿verdad? Pero en un partido que está todavía en desarrollo, que tu equipo lo está dominando, o sea, cierta lectura tenés que tener también. Y no digo en ese momento donde son 5 segundos instintos. El arquero sabía que estaba afuera, sí, sabía que estaba afuera. El salto, sí, jugar con la cabeza, nadie te va a decir si te metes de ese sombrerito. El partido seguía, pero iba a seguir en un cauce normal. Olimpia por ahí iba a tener una apuesta anímica importante porque descontaba, la gente comenzó a cantar un montón, pero no iba a ser la ventaja que le terminaba dando al rival. Y bueno, pero eso pensar, Ariel. En ese instante. Pero hay que pensar, es lo mismo que el delantero está mano a mano y se le borra todo, ¿por qué no definió el segundo palo que estaba allá? Y eso también tiene que tener el arquero, decidir en segundo. Pero si el delantero pues no mete es distinto. El arquero es No distinto. Colomani todavía está preguntándose por qué no le dio a Mbappé o por qué no tiró al segundo palo y le tiró allá. Lo va a perder toda la vida eso. No es. Y bueno, pero acá marca para el arquero que ya arrancó con inseguridad y a él mismo le ha costado reponerse de esto. Yo estoy seguro que cuando haya un mercado de pases, si esto sigue así, se va a buscar un segundo arquero. Me parece. Claro. Un nuevo mercado de pases. O sea, él mismo se cumplirá a sí mismo. Yo no discuto el error. Yo lo que digo nomás, una vez consumó el error, es difícil que un arquero te... dejo nomás que... Total para que... Vamos a ganar uno. Porque es difícil que un arquero no haga todo lo posible para defender su arco de un gol. Porque es el lugar sagrado. Estando afuera del área. Yo te estoy preguntando, estando afuera del área. Con tu criterio, Ariel, yo al jugador le voy a decirle, lo que acaba de decir Ariel, borren pero de la cabeza, del chip. No es lo mismo un 0-0, no es lo mismo una jugada de Luis Suárez, no es lo mismo. O sea, no, porque esta discusión ya la tuvimos. Claro. Fue recordar con lo de la Roca Sánchez. Yo explico entendiendo esa reacción del arquero. Una vez, repito, consumó el error porque el error hubo. Pero al darse esa escena, cuando él es superado, el arquero te hace cualquier cosa, es como un manotazo de ahogado por el arco. Y está mal. O sea, ¿qué manotazo de ahogado si está ganando 2-0 y el partido está cómodo? Y para confirmar esta teoría, de decirte, en el 2, o sea, si no podés cambiar un 2-1 y porque no querías ese descuento, vos te haces echar y va a entrar el tercer arquero. Recién dijimos que en los últimos 9 minutos de descuento, Cerro también estuvo muy cerca de ganarlo. O sea, si vos en un 10 contra 11, con un arquero que no podía parar un balón porque no estaba preparado física, emocional, psicológicamente, estuviste a punto de ganar. Mira si lo que hubiera sido un 11 contra 11. O sea, aunque parezca mentira, Ariel, hay muchas jugadas donde los arqueros no se matan porque saben que hay en riesgo. No se ve nomás. Esta misma jugada, por cómo saltó Miguel Martínez, si él no levantaba los brazos, nadie le iba a cuestionar. Mira un poco, ¿qué es lo que hace ese arquero? Y salta. Lo primero que se hubiera dicho, mira si él levantaba las manos y tocaba, nomás desviaba el balón, iba a ser roja. Yo hasta te aseguro que si se daba ese desvío, de él le agarraba y tiraba afuera, porque en ese momento vale más una expulsión de un arquero cuando en el banco está un tercer arquero que un descuento que tarde o temprano iba a llegar. Y decir que Zavala pateó mal, si Zavala metía esa, creo que hasta podría haber sido otro el desenlace. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Necesitar enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram. Envía y
recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. WhatsApp 021-414-3000. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo por la ruta 6, kilómetro 12 y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Yo quiero entender lo de Ariel. Por ser el último jugador, el arquero y ya chao, ya no hay, es gol, ¿verdad? Pero no aplica para este caso. Acá se regaló. Ari parece profesor de kinder, de los chicos ahí. No, y tenés razón. Y sabes que menos mal que no es técnico de un equipo profesional, le va a decir, si vos arquero, mi hijo, salí nomás porque de ese hacer lo que. Yo no dije así, viste que tampoco parece estar en otro programa. Yo reconozco que hay un error. Hay un error original. Lo que yo digo, lo otro, es la suerte de, qué sé yo, lo que hizo Martínez, una suerte de, qué sé yo, manotazo que normalmente te hace el arquero. Pero yo no desconozco que haya un error. Un error. Salió sin sentido. Esa es la realidad. Porque el arquero debe saber que... No es error, es irresponsabilidad para mí. Sí, para el arquero debe saber que primero que una tajada que no va a servir y segundo que lo va a pulsar. O sea, no puede ser tan tonto de hacer algo que vos sabés que tiene ese significado más allá de la reacción del manotazo abogado, que entiendo. A lo mejor le pasa a un defensor como... Pero el arquero que sabe que esa tajada no va a servir, ¿verdad? Y que encima te van a pulsar. No puede, hay dos en uno. Yo te agrego un tercero, más sabiendo que tu suplente no es. Bueno, ahí peor. O sea, más sabiendo que tu suplente pero procesar no jugó un partido de primera. Pero no es procesar la información, Ariel, pero no se despertó ni venían viviendo el partido. ¿Cómo no va a procesar la información? Tenés que ser muy... Si no puede procesar... A ver, una información, no puedo creer lo que estoy escuchando. No, Ariel. No. En cuanto a pulsaciones, pero... hay que tener que tomar una decisión ahí. Y tomar la decisión de ¿qué no pulsaciones? Olimpia, ¿cuándo le había llegado a Miguel Martínez? No, ya sé, pero igual, un clásico que la tenés ahí. No, pero con tu criterio, Ariel, el jugador, ¿sabes qué? No tiene capacidad de pensar de cómo está lo del marcador. Pues no es lo mismo un cero. ¿Sabes qué? Hasta el árbitro, Derry López dijo... Hasta un árbitro dice... Cuando Federico le planteó, miran, pues qué diferentes tiempos fueron, porque el primer tiempo era para dormirse y el segundo tiempo era que no termine nunca este partido. Y el árbitro que te dijo, y el gol cambia. Nosotros sabemos cuando hay un gol cambia. Un árbitro te sabe leer de cómo cambian las pulsaciones. Y el arquero del equipo ganador no sabe. Con ese criterio, ¿sabe qué? 3-0 está ganando, este arquero se va a apurar para sacar. Brana, vos lo que querés decirnos a nosotros, que nosotros estamos sentados acá en la oficina y con aire acondicionado y para nosotros todo muy fácil. Ay, Miguel Martínez en las pulsaciones. No querés darle la bomba atómica y que tenga que apretar el botón, no sé. Yo lo que digo más que el arquero cuando va a caer su valla hace cualquier cosa. No niego el error, es una suerte de instinto de supervivencia. Pero eso abajo de su arco, afuera del área no puede hacer eso, Ariel. Estamos de acuerdo. Por eso te digo, vamos a ver, decime en los últimos 2 años jugadas que hayamos tenido así. De un arquero que sale afuera del área y no hay, yo estoy recordando, como le dije a Derry López, como le dije a Derry López, tampoco hay jugadas que planteaban el tema, el penal lo pateó yo de prepo, ¿verdad? No hay. Y esta tampoco, porque yo suelo ver que el arquero o no sale de su área, ¿verdad? O cuando sale ya medio que... no tenía que haber salido. ¿Verdad? Y no bueno. Sé, Ariel parece, ¿sabes qué? Suena paternalista, psicólogo, no sé. Que le está hablando a Miguel Martínez, no está bien, vos, mi hijo, hiciste lo que pudiste. Fuiste la... bueno, pero... Claro. No, pero eso a mí me saltó un poco el tema de procesar una información en segundo. Ni que fuera, no sé, mucho dolor porque... ¿Qué oportunidad más puede tener Miguel Martínez después de esto? Ya se recupera y Cerro a fin de año va a buscar otro arquero. Yo te sumo algo inmediato, Bruno. En estos momentos, a ver, hoy, lunes, a un día del viaje a Fortaleza, suponiendo que lo de Jan otra vez es entre algodones, juega uno, no juega uno. Miguel Martínez no está disponible para las próximas 2 fechas del torneo local. Contra Luqueño tendría que atajar Miers. Y ahí es otro debate.
Claro que Mier va a estar un poquito más. No sé, salvo que. No, pero en Copa Libertadores. O sea, ¿sabes qué Mier es lo lindo? peor no Espera, va a atajar. ¿Sabes qué retiro? ¿Sabes qué retiro lo dicho? Porque lo lindo del fútbol es que hay revancha siempre. Sí. Miguel Martínez, si la rompen estos 2 partidos contra Fortaleza, tapa todo. Un clásico. No, Dani, tapa todo y a partir es que de ahí. Él no es mal arquero, Bruno, él toma malas decisiones. Y bueno, pues. Sí, pero no, por eso al tomar te digo, las malas decisiones, pues se producen cosas como esta. Alguien le va a tener que decir, porque por eso. Lo peor que le puede pasar ahora a Miguel Martínez es hacerle escuchar lo que dice Ariel. Porque dice, claro, porque tiene razón Ariel. Tiene razón, yo estoy a punto de creerme lo que estaban diciendo Federico, Bruno y Dani con el tema de la irresponsabilidad. Tengo que cambiar. No puede ser que en un 2-0 yo haga esto y le escucho a Ariel. Yo no estoy justificando. Simplemente... No, vos estás justificando el tema de actitud, supervivencia. No, vos dijiste que por una no puede procesar. Claro, ¿cómo va a procesar en tan poco tiempo información? Información de la NASA, de la NASA. El ABC del arquero. El ABC del fútbol, o sea, se procesa dentro del partido. Cuando le pasa encima la pelota, el error original que él salió. Vamos al momento exacto del acto en sí, donde le pasa la pelota. Ahí no es lo que yo digo, que por una cuestión de instinto de supervivencia, normalmente el arquero, si tiene que vender el alma al diablo, al demonio, le va a vender al demonio. Tráeme, por favor, tráeme un partido. Tráeme un partido donde haya pasado eso ahora, últimamente. La carrera, hermano. ¿Qué es lo que vos querés? Agarrar y tomar la presión cada vez que vas a salir a jugar un partido. Dejate de joder. Hizo una macanada que le costó el clásico a Cerro Porteño, si no el clásico no terminaba así. Y Jan vi que bien, ¿verdad? Lo protegió lo apoyó. El sábado a la noche, ¿verdad? En la red social. A los dos. Porque los hinchas sí. No, pero, está bien, eso hay que hacerlo. Claro. Igual que el técnico, no. Y sí sabe, no cargó, por supuesto. Que no va a jugar contra Fortaleza, a lo mejor el jueves, que dicho sea paso, se cambió el horario. No es a las 21, sino a las 19. Ambos partidos. Sí, señor. 19 horas. Ustedes cambiaron el foco en la cuestión. Acá era Julio Cáceres Olimpia, nosotros queríamos examinar. Yo quería acá cerrar. Apareció, ¿sabes qué? Pero pasa que el zorro gris. ¿Sabes por qué nace todo? Porque estamos hablando del mérito que tuvo la actuación de Olimpia para empatar 2-2, porque el hincha no estaba eufórico, no estaba contento, justamente por lo del arquero Miguel Martínez. Yo creo que lo único, cuando Ariel quiso defender, porque para mí esto era para tocar de pasada, porque para mí, repito, Martínez es el gran responsable de la levantada o remontada del Olimpia, pero después cuando hablamos de Cerro, repito, Saba me parece que no, ni él se creyó lo que declaró, porque si él se creyó, fue incoherente y tardío, pero el disparador era lo del Olimpia, y cuando vos hablabas del tema de lo de Julio Cáceres, cuando Balota agrega a la carátula lo del plantel, y cuando Ariel se preguntaba qué rara la gente del Olimpia con el tema de lo duro que son, es por lo de Miguel Martín. O sea, cuando vos hablas de la supervivencia, en realidad fue al revés, Ariel. La supervivencia le dio Martínez a la gente del Olimpia, porque de allí se recupera. Y acá Néstor coloca, pasan casi 15 minutos desde el ingreso de Richard, de Antolín, de Bruera, y la jugada donde Bruera le gana con claridad a la saga central para bajarle ese balón. Entonces, y en esos 15 minutos, Cerro siguió siendo más. Cerro hizo el 2-0. Si Zamudio hubiera decidido mejor, capaz venía otro contexto. Por eso, en Olimpia, algo mucho más profundo. Mira lo que qué está interesante, Luis María, gracias Luis María. ¿Se puede comparar con lo que hizo Sergio, por ejemplo? Ya me dice alguien acá. Imagínate, Luis María me dice lo de Sergio, ¿verdad? Porque sí, los arqueros también, vos me decís supervivencia, procesar y todas esas lindas palabritas que tenés, pero errores que te cuestan el campeonato, el mundial. Carius, decime lo de Carius. Bueno, no. Escúchame, vos sos como esos zorros grises que contramano, dice. Contramano. De repente entra ahí su socio y dice, ¿qué tal? No, tranquilo, espera, tranquilo. Ya, ahí da la vuelta así que mira hacia otro lado. Pasa nomás, andate si quieres, le dice. No. Miguel Martínez no le escucha a Ariel, macanada está diciendo. Bueno, impresionante cómo acá se descalifica, pero bueno. No hay problema, aparte el ejemplo no tiene... No, en esto yo le apoyo a Ariel. No tiene ni pie ni cabeza, un mamotreto el ejemplo. Edgar, por favor.
Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También puede monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Bueno, vamos a hacer uno por uno después. Libertad, gran ganador de la fecha, ¿verdad? Libertad saca 16 puntos tiene ahora. Yo le sumaría a Guaraní también. Guaraní también. Guaraní, sí, Guaraní le ganó en el Nacional fondo y ahora escolta. ¿Y qué va a pasar si es que no llega a ganar Olimpia el miércoles el partido de regularización contra Nacional? Vos podés hacer, a ver, empate, gana, derrota de Olimpia. Porque se está yendo Libertad, ¿eh? Y lo reconoció también Balota acá. Especialista en Libertad en las aperturas al final, ¿verdad? Sí, mucho más ahora que la Copa empieza incluso más tarde que el año pasado. Y uno pensaba el esfuerzo de Olimpia y Cerro, cómo terminaban con la lengua afuera. Y Libertad en 10 minutos lo dio vuelta. O sea, tiene esa cuestión. Y ahora fíjate Guaraní, por ejemplo, que está acercándose. Se queda sin Barceló, que viene haciendo goles. Y Guaraní, ¿cuánto tiene? 10 creo que tiene. Tiene 11. 11. Por eso digo, el más cercano. Si Olimpia gana, esa contingencia. Igual es mucho, claro. Pero vos decís por lo de Olimpia. No luce, Libertad gana por 1-0 a veces, pero gana. Pero asegura. No, para dimensionar, Olimpia ganando su partido del miércoles va a igualar la línea de Guaraní. Va a estar a 5. Que sigue lejos de Libertad. Sí. Por eso, pero ¿y si llega a empatar? 7. ¿Y si pierde? Como ahora, a 8. Como ahora, a 8, sí. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del Neumático, el centro de servicios más importante del país. Caja Mutual y Farma Oliva te llenan de beneficios. Todos los lunes comprando en Farma Oliva con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual, obtenés hasta 25% de descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 235-5000 o escribinos al WhatsApp 0986-144-097. Te esperamos. Sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, vamos a los audios WhatsApp 0972-730-730. ¿Ustedes creen que el hincha Olimpia le tiene confianza a Cáceres? ¿O le sigue teniendo confianza a Cáceres? No sé cómo preguntar. Yo creo que el índice de popularidad bajó al menos, mucho menos del 50%.
en las últimas fechas. Sí, aparte está preocupado porque viene la Copa, fase de grupos, donde va a conocer a los Eso rivales. es en abril, ¿verdad? ¿En qué fecha, muchachos? La semana que viene es la primera quincena de abril. Claro, ¿eh? dentro de un mes todavía. Sí. Eso es el tema de cuando acá debatíamos y vos decías, no, tiene que pensar en la Copa. Claro. Si contra Nacional no gana... Se va a complicar el tema, porque Claro. Balota habló de los jugadores, pero antes habló de falta de trabajo, digo, para encontrar un equipo que no está dinero como el año pasado. Incluso dijo, parece que se pensó que Cerro era otra cosa a la hora de plantear el partido, ¿verdad? O sea, allá también, en la dirigencia también bajó la popularidad, si se puede llamar así el término que decía Ariel, O el de Julio índice Cáceres. de confiabilidad, de confianza, como claro. decir, ¿verdad? No, porque el gran desafío es la Copa Libertadores, fase de grupo, pasar fase de grupo. Después que venga lo que sea, ¿verdad? Pero Olimpia en este momento no está jugando como para ser un candidato a pasar fase de grupo. O hagamos el 0972 No está jugando bien. 730 libre, porque el hincha de Cerro también va a querer opinar de lo que estábamos debatiendo acá. Sobre el clásico, entonces. Sí. Y cada uno con su realidad. Cada Fíjate uno que con su realidad. El hincha de Cerro te va a proponer pocos cambios. El hincha de Olimpia te va a decir, tienes que salir este. El de Cerro pocos cambios porque los que están afuera no demostraron ser malos de los que están adentro. Y los que están adentro son confiables. O sea, Saba está trabajando en un equipo ya. Yo creo que en el caso del hincha de Cerro... Sí. Salvo que sea- Viera la gran apuesta de Saba. Para nosotros fue el mejor jugador de Cerro el sábado. Está jugando muy bien Sí. Y yo creo que el que no esté totalmente con Saba y tenga algunos cuestionamientos es por qué entró tan tarde Brock. Porque yo creo que cuando él hace su primer cambio, el ingreso de Zamudio por Churín, si en ese momento entraba Brock por Rivas para que Báez pase a jugar como 4, ahí hubiera quedado como un gran estratega. Pero le da ese changüí, el famoso, no sabía que iba a producirse esto. Cuando se produce la expulsión de Miguel Martínez, ya era otra vez el momento. ¿Por qué? Porque es una jugada donde Bruera gana lo que quiere. No hace el cambio. 2-1, pasan otra vez minutos, descuenta Ale Silva con una pelota que baja a Bruera. Y después cuando le hacen el 2-1 y está Olimpia para atacar y la jugada del penal, allí recién le llama a Brock. O sea, Saba se pasó minutos valiosos sin hacer un cambio que era lógico. Porque ¿qué dijimos acá en la previa en Para Uno? En esa larga previa que hicimos a través de Cardinal y ABC TV. Cuando Bruno pregunta por qué no juega Brock, le digo, porque es lento. Y porque ya Julio anunció que no iba a jugar Bruera. Ahora, si entra Bruera, que te mide más del metro 90, y en tu saga central mide 1,80, lógicamente vas a tener que fortalecer, y más porque el rival ya va a tirar pelotazos nomás. Y Saba no hizo ese cambio. Y cuando Juanma le hace la pregunta, por lo que nosotros ya manifestamos en tiempo real en la transmisión, en vez de decir, se nos pasó, o era muy choqueante el tema de... Da una respuesta casi insólita. Cuando dice, no, era para que él gane y nosotros defender al otro. Y, ¿sabes qué? Es lo mismo que diga, mira, en el equipo rival entra un enganche, un tipo que sabe pasar la pelota, filtrar pase. Y vos le decís, ¿y por qué no le marcaste mejor? No, es para que él siga metiendo la pelota, nosotros teníamos que ir al receptor. Primera vez que escucho a alguien que dice, no hay que atacar la causa, hay que defender la consecuencia. Entonces yo creo que ese punto a Saba sí es cuestionable. Muy bien, Derlis López. Arrancábamos el programa con Derlis López, el árbitro del partido. Bien, Derlis López. O sea, el famoso, no hubo dramas con él. 0972730730. La audiencia tiene la palabra ahora. WhatsApp, por favor. Audio WhatsApp. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Bosta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Bosta. Cantidad y calidad garantizada. Rato sobre que Olimpia mereció ganar el partido al final. Cerro tuvo 3 remates al arco después del empate. Y Olimpia... ¿Qué tal, muchachos?
¿Cómo le están dando a al pobre de Miguel Martínez ya? Impresionante es. Pero Miguel Martínez es un efecto colateral nomás ya. Le metieron ahí, Dani Chun le vapuleó, pero ahora le está vapuleando a Saba. Entonces, la culpa empieza de Saba. Analicen a eso. Hola muchachos, ¿cómo están? La verdad no me interesa mucho el resultado de Olimpia Cerro, pero Cáceres ya no da más. Si ni a Espínola no le pueden atajar, si fue figura Pachi, eso, Carrizo, realmente Cerro jugó Cerro, y Cáceres no le encuentra mala vuelta al grupo, no tiene carácter. Y si queremos ganar la Copa, tiene que irse. Mi preocupación es cómo llegamos para la Copa. Esa es preocupación. La obsesión olimpista es la cuarta, Bruno. Que se vaya Cáceres. Buen día. Yo no entiendo algo. Chun estaba diciendo hace rato de que Olimpia estuvo más cerca de ganar después del 2-2. No sé qué partido vio, porque a pesar de que Cerro estaba con 10, con uno menos y sin arquero, el que estuvo más cerca de ganar todo el tiempo fue Cerro. Se cagaron los olimpistas. Cerro tuvo 3 ocasiones, incluyendo el offside, el gol que fue anulado por offside. 3 ocasiones claras. ¿Y Olimpia qué ocasión tuvo? No entiendo por qué dijo eso. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Bruno, ¿qué tal, Bruno? Dirá, sueñan el técnico Saba nunca. Seguimos dándole la partido. Va a ser yo 3 pelotas consecutivas cada vez a subir de Olimpia delantero. ¿Qué tal, Bruno? A mí lo que no me gustó del segundo tiempo fue cuando adicionaron 9 minutos y Olimpia se empezó a desesperar como si fuera que tenía que irse de todo para el frente. Y no es la primera vez que pasa, contra el Trinidense le pasó también así, y ahí yo creo que sí Cáceres se equivoca. Porque él tiene que decir al equipo que toque más, que por lo menos lleguen al área para centrar. Y otra cosa, Dani le pega mucho a Zavala y hasta ahora es el lateral que más se proyecta y que más participa en los goles de Olimpia. Contra Trinidad se metió un gol, se le anuló el gol a Bruera y la otra vez metió el centro para el penal también. Yo no sé por qué tanto le pega aquí, que gol a Tito Toro, es desastre para... Hola Bruno, hola muchachos, ¿cómo están? Señor Cham, soltarle por el trago, Dani, lunes a la mañana. ¿O qué partido vos viste? Cerro estuvo cerca del triunfo, a pesar del empate de Olimpia, 2 situaciones netas de gol, más el gol anulado. Chao. 0972730730. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañar en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU. Todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña Sociedad Anónima. Hola Bruno, ¿cómo andamos?
Y tiene que cambiar Cáceres, tiene que cambiar, tiene que revolucionar. No puede ser que no se dé cuenta de los errores garrafales que estamos cometiendo en todos los partidos, en defensa, en el medio campo. Muy lento. Cuando hay que rechazar, hay que rechazar. No se puede salir jugando siempre. O al final quieren salir jugando, después hacen macaná y le regalan un tiro libre importante al contrario, ¿no? Buenas tardes. Soy Victorina Costa de Cariagá de Embocayá, te hablo, sobrino, especialmente. Hoy es el día de mi cumpleaños, espero que me salude. Ariel Mareco, tu tío Juan te está escuchando desde Embocayá. Muchos saludos a ese equipo tan grande que es Radio Cardinal. Gracias, Ariel, por pasar mi mensaje. Buenas. No, señora, yo sé que estoy pasando su mensaje, soy Bruno, y tu sobrino se fue, no sé dónde, creo que... A buscar café, me dijeron. Por eso. No está tu sobrino, señora. Pero le vamos a hacer extensivo el saludo. Por favor, ¿cómo se llama la señora? No llegué a... Buenas tardes. Soy Victorina Costa de Cariagá de Embocayá, te hablo, sobrino, especialmente. Hoy es el día de mi cumpleaños, espero que me salude. Felicidades, doña Victorina, ponerle pues amigo que lo cumpla feliz, la tía de Ariel de Embocayá. Tú, Victorina, saludale a Ariel, hermano. Le ubicá, ¿verdad? Saludo, tía, saludo, por favor, felicidades. Tía te vio Ariel, tu tía y te luego. Pero sí, sabía por lo menos que era su cumpleaños. No me vaya a complicar, por favor. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra. Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Yo soy olimpista enfermo, pero creo que Olimpia jugó muy mal, muy mal. Julio César Cáceres, si no te pones a mejorar en uno o dos partidos, difícil que llegue a fin de mes. Y el mérito de este partido es más para Cerro, porque con un técnico nuevo que no le conoce todavía a fondo a su plantel ni a sus jugadores, rescatable lo de Cerro. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. Olte la patrona Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. ¿Qué tal, Bruno? Chum, Ariel justificando lo injustificable. Yo lo que digo nomás es que cómo puede ser un club tan grande como Cerro. Yo soy limpita, pero un club tan grande como Cerro, improvisando así, no tiene... O sea, que depende exclusivamente de Jam. No tiene un equipo o un arquero así de jerarquía en el banco. La culpa es de los dirigentes ahí. No es Saba ni... Todo es culpa de los dirigentes. No. Bruno, ayer en el clásico, antes de la falta del portero Mier a Bruera, no había falta del jugador de Olimpia sobre el jugador de Cerro. Pregunta al oyente. No, de hecho Ariel le preguntó esa misma jugada a López y dijo que no. Hola, Bruno Matecovio. Y ese penal que hizo el segundo arquero, ese delantero de Olimpia primero le empujó al jugador de Cerro, allá el número 14. Le empujó y ahí cabeceó él y ahí el arquero le mandó su brazo por la cabeza del tipo allá.
pero el delantero primero hizo una falta y el VAR, muchas gracias. ¿Cómo hubiésemos andar? Papi Bruno Bateco, legalmente Olimpia jugaba ahí, o sea, no solamente este partido, de la Supercopa Hungado y Coacuepeyo jugaba ahí, y hasta ahora no puede corregir Julio Cáceres. El año pasado, donde con el mismo plantel, donde oye jugaba a jugar por ahí, y no perdí, 11 partidos, vamos a perder, y para este semestre tú ya cambiaste más jugada, ahí, legalmente jugaba ahí. ¿Qué pasó de este mediocampo Martínez, ¿no? Mediocampista? O con Libertad y no hay oportunidad, o sea, muy lentos los jugadores de Olimpia, o sea, muy lentos. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5. Felicitado en Luque y Aregua. El Cacique se te conviene. Muy pronto en Itagua. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Bruno, legalmente Cerro, vamos a poner tu chavo, por lo menos corren, hay entrega. Pero ese arquero es una mierda. Y si de editar te saluda. Yo las 7, las 8 carros ya tenía asado, habitado, ese cumpleaños que ya. Eso me gusta. Julio Cáceres al aire técnico del Olimpia, después lo escuchamos a Facundo Saba. Contento por el resultado, no, pero sí contento de la forma que mis jugadores se han entregado hoy, más todavía en el segundo tiempo, con 2 goles abajo, un clásico difícil, se nos complicó. Creo que analizando el partido en general, el primer tiempo nosotros fuimos más punzantes y en la primera que ellos han llegado marcaron el gol. Son esas cosas que nosotros tenemos que ir corrigiendo, tratar de limitar toda dificultad, porque estamos en esa racha que todos los detalles tenemos que cuidar para poder mantener el 0, que el equipo siempre ha generado situaciones de gol. Entonces vamos a apuntar en eso. Como digo, el resultado no me voy contento con el resultado, pero sí con la entrega y con toda la jerarquía que han marcado dentro de la cancha, especialmente en el segundo tiempo, sí. ¿Qué es lo que te genera, qué sensación te da por cómo jugó Olimpia, justamente lo que mencionás? De vuelta, si vamos a empezar a analizar las jugadas que no se convirtieron, los errores de vuelta en zona ofensiva, y quizás esa presión de la gente que pierde muy pronto la paciencia y piden los cambios apresurados, profe. Bueno, es normal. Yo creo que acá jugando en casa siempre hemos tenido el 100% de los puntos, ¿verdad? Son 2 partidos que no hemos podido sumar de a 3. Entonces es normal que la gente presione. Entonces uno es ahí donde uno tiene que tratar de hacer la diferencia y estar bien concentrado con su cuerpo técnico, mirar, analizar, porque también veo que también los muchachos intentan, procuran, con algunos errores igual intentamos, y por ahí no estamos finos en el momento preciso donde tenemos que escoger bien, elegir bien, más en el área rival, ¿verdad? Pero ya en el segundo tiempo creo que con toda la de ir arriba, de querer ganar después de estar abajo, de empatar y de querer ganar, a lo mejor creo que decidimos bien como mal, pero tenemos que tomarlo con calma, ¿verdad? Acá no podemos hacer decisiones siempre apresuradas, porque tiene que ser buena decisión, y yo creo que más todavía para el segundo tiempo, con esos cambios que hicimos, entraron muy bien los cambios y revertimos este marcador, ¿verdad? Porque era difícil con el 2-0 abajo, pero creo que la jerarquía de los jugadores ha marcado nuevamente en la cancha y han quitado un resultado que para nosotros tiene que ser un levante anímico y en todo. ¿Crees que el ingreso de Bruno cambió el rumbo del partido? Porque él baja la pelota para la expulsión de Miguel Martínez, baja la pelota para el gol de Ale Silva y también le convierte en el penal a Facundo Herrera. Sí, claro que sí, muy contento con él. Era un jugador también que sabemos la capacidad que tiene,
ha marcado muchísimos goles también en otro equipo, ha venido con nosotros, hay mucha presión, entonces nosotros intentamos con él al inicio del campeonato, le costó un poco, pero hoy día con este partido y la vez pasada ha entrado mucho mejor y nos ha dado lo que nosotros estamos queriendo de jugar con su compañero, hacer las cosas más fáciles, sencillas, y a través de eso nos dio una gran mano hoy. Esa línea de 3, Julio, ¿fue algo momentáneo que salió en el momento o se podría ser opción en algún momento del campeonato? Y yo creo que no es la primera vez que nosotros estamos colocando esa línea de 3. Nosotros creo que tenemos jugadores para jugar de esa forma. Nuestra prioridad es de la forma que veníamos jugando, pero siempre esa idea lo tenemos, lo hemos trabajado un poco, no mucho, pero creo que cada semana hemos intentado un poquitito más, y hoy nos ha dado de vuelta de nuevo un resultado positivo. El ingreso también de Antolín, un jugador que muchísima experiencia te da esa tranquilidad y conoce, ¿verdad? Y creo que no solo alternativa, sino va a ser una opción muy válida para nosotros por los jugadores que tenemos. Con lo que señala de Facundo Obrera, se podría entender que podría estar nuevamente entre los titulares para el próximo partido, después de todos los detalles que dio sobre lo que le ha ofrecido en estos encuentros a su plantel y a su equipo. Vamos a ir de menos a más, como nosotros veníamos marcando, quitarle toda la presión de un momento. Hoy día está mucho más suelto, más confiado, y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ahora principalmente es tratar de que los jugadores se recuperen, y ya a partir de mañana iremos analizando el cuerpo técnico cuál va a ser lo ideal, pero mientras que esté bien él y entre de la forma que entró en estos últimos 2 partidos, le va a ayudar muchísimo al equipo. ¿Pensás que confundieron el camino, apresuraron en esa confusión de querer darle dinámica y tal vez darle ese último paso? Porque creo que te volviste loco en una parte del juego porque pedías que que el equipo abra la cancha antes de intentar mucho por el centro, profe. Sí, con ese cambio que nosotros hicimos, especialmente de la línea de 3, tratando de abrir bien los extremos, yo creo que hemos dañado mucho, ¿verdad? Entonces era la forma, teniéndole a Facundo arriba también, que es un jugador difícil de marcar, era la idea, y tratar de estar tranquilo. Lógicamente mis jugadores son los que deciden dentro de la cancha ya el accionar, de dónde poner la pelota, entonces uno lógicamente de afuera ve todo, trata de estar en contacto, pero no es fácil, ¿verdad? Pero muy contento a pesar de eso, de que algunas veces tuvimos errores y aciertos. Muy contento de la forma que se han desempeñado en el segundo tiempo, porque ustedes saben que un clásico, estar 2-0 abajo no era fácil, pero ellos de nuevo ha demostrado de mucha jerarquía, mucho amor en lo que era el juego, en el deseo de poder revertir, y lo hicieron. Inclusive estuvimos a punto de quitar la diferencia, pero como dije, no voy tan contento por el resultado, porque siempre queremos ganar, nos preparamos para ganar, la gente quiere ganar, pero después de lo que hemos pasado y la forma que han entrado y se han dado de lleno, me voy con esa entrega. Ese último cambio, ¿se debió a que quizás Silva ya estaba muy desgastado con alguna molestia física, o en el ida y vuelta que había en tiempo de descuento quisiste hacer pesar la velocidad de Manuel Romero para sacar diferencia? Bueno, la verdad que lo de Ale es un jugador bastante claro para jugar, por eso lo mantuvimos, pero sí estuvo ya un poco agotado. Lo vi de esa forma, y bueno, era el momento de Manu, que es un chico muy bueno, trabaja mucho, esperando siempre la oportunidad, ya sabe que es un jugador rápido, y hoy nos dio también una mano importante, ¿verdad? Inclusive pudimos haber hecho una diferencia que no se cobró cerca del área de vuelta, pero como dije, es muy contento, voy con eso, ¿verdad? Porque los que estaban afuera también han entrado bastante bien, lucharon, procuraron, y esto tiene que ser el camino, ¿verdad? Ganar era la prioridad siempre, porque nosotros vivimos de esos resultados positivos, pero a pesar de eso, este carácter, la forma que han cambiado esa imagen en el segundo tiempo, es muy valedero para los próximos partidos. Mencionaste, hiciste un análisis completo del partido del día de hoy. ¿Cuáles son los puntos hábiles a mejorar para el partido ante Nacional en la semana ya próxima, que sería el día miércoles? Bueno, como dije, tratar de ir limitando toda la posibilidad del rival, porque mirando el primer tiempo y llegar la primera llegada nos meten, después en el segundo, que fue un penal también, golpea mucho, ¿verdad? Porque vamos a tratar de ser siempre un equipo que va a tratar de buscar el triunfo, entonces
Miraremos los partidos que venimos jugando, más todavía este partido, para ir analizando, porque trabajar mucho, no vamos a trabajar mucho por la cercanía del próximo partido, ¿verdad? Pero necesito tener también más situaciones de goles, necesito que mis jugadores que juegan adelante estén un poquito más tranquilos de nuevo y poder embocar adentro, porque eso es lo que a ellos también les va a hacer sentir bien y nos va a ayudar mucho en la forma de estar seguro y en la forma de jugar. Bueno, consultarle, en esa última acción de Derly González, usted se lo vio muy nervioso cuando tira el centro por abajo y bueno, termina atajando el arquero. Y bueno, solamente para mencionar ese punto, ¿se podrían dar algunos cambios en los siguientes encuentros, de acuerdo a lo que usted menciona, el rendimiento de algunos jugadores que le ha gustado en este encuentro y en los siguientes encuentros? ¿Y qué hacer para que Olimpia pueda conseguir el necesitado triunfo en los otros partidos? Bueno, siempre vamos a ir analizando, ¿verdad? Por eso yo digo que estando de afuera vemos esas situaciones. Capaz que en esa jugada de Derly tuvo Facundo atrás y también yo veía que Fernando estaba llegando en el área solo, ¿verdad? Entonces por eso digo que son ellos los que deciden dentro de la cancha. Yo me imagino que siempre los jugadores quieren hacer buenas decisiones para cambiar, pero bueno, era, como dije, entre buenas y un poquito desordenado también. Creo que hemos hecho la diferencia de nuevo en el segundo tiempo para poder revertir un marcador adverso, pero vamos a ir analizando, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir trabajando con un equipo ideal, seguir dándole esa confianza a ellos y seguir esperando a mis jugadores en lo que van a ingresar, que hagan siempre lo mejor, porque hoy creo que todos los que ingresaron hicieron un gran partido y por eso me voy contento. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional, porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, antes Cáceres, ¿verdad? Vamos con Saban instantes. Antes con Edgar, recordamos jueves 19 horas el partido entre Cerro y Fortaleza. Mañana viaja a Cerro temprano. Bueno, a las 4 de la tarde llega a cerca de la medianoche. Imagínense, vuelo charter, ya casi una noche que no va a dormir bien, por eso viaja con 2 noches de anticipación, como decíamos otra vez, por el tema de la distancia y lo que significa ir a Fortaleza, Brasil, para el partido del próximo jueves.
Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Pantano, limón y cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Inteca, Pantano, limón y cuñahuapa. Este verano, pasa al Tereré, pasa al verano con hierba mate Inteca. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello, Pishupe Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bueno, el miércoles tenemos a Ariel, Dani, Federico, el partido de regularización 19:30, Defensores del Chaco, Nacional Olimpia. El jueves tenemos Copa Libertadores, 19 horas finalmente ambos partidos, el de Fortaleza, Cerro allá en Brasil y Cerro acá. Sí. Y el horario, para los que preguntan, se cambia recién en el último domingo de marzo. Domingo 26. 26 de marzo. Mañana tenemos Copa Sudamericana. ¿Cómo es la historia? ¿Se atrasa, se adelanta? ¿Cómo era? No te pregunto en serio, Federico. Se atrasa y cortamos después. Mañana tenemos Copa Sudamericana. Mañana tenemos Tacuarí General Caballero. Y el miércoles, a la hora que juega Olimpia, a las 7 de la noche, va a jugar Guaraní contra Ameliano. Copa Sudamericana. Digo esto, Bruno, porque tenés fútbol martes, miércoles, jueves, viernes descanso, sábado, domingo, lunes. El lunes juega Cerro Luqueño. Tenés Champions el miércoles. Esta no es la revancha de Múnich. Yo hago el partido de Bayern Múnich. Y por eso. PSG a las 5 de la tarde. Ese pinta para largo, hermano. Pinta para largo. No, Federico, no vayan a hacer a Nina Tipesa. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Argor Empeños, escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Pechugón deliciosamente natural, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí, viene con un práctico cierre que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Facundo Saba, técnico de Cerro. No quiero decir que estoy orgulloso de los jugadores, de lo que están haciendo, el partido que jugamos. La entrega, como vos decís, es impresionante, pero no, y yo lo veo desde el primer día que llegamos, en cada entrenamiento, cómo quieren mejorar, cómo quieren ganar, cómo quieren ser mejores cada día como jugadores, como personas, cómo trabajan con valores, como respeto, como el trabajo, como la responsabilidad. Con el esfuerzo, con la alegría. La verdad que estoy orgulloso del equipo que estoy dirigiendo, de los jugadores que me demuestran día a día que quieren hacer las cosas bien y que se van a entregar al 100% por este club.
creo que coincidimos que en el global me parece que Cerro se mereció la victoria. Pero quiero ir a una acción puntual en el juego. En la expulsión de Miguel ya estaba Bruera dentro del campo y las pelotas eran todas largas. ¿Le parece que no se demoró un poquito en meterlo a Brock en ese trámite del partido? No, justo le había dicho que dejemos de saltar, que total no pasaba nada porque éramos 3 contra 1 atrás. Y bueno, nos peinó bien, cabecea bien, también la virtud de ellos, de saber aprovechar eso y bueno, no nos ganaron la posición y vino la expulsión que por ahí cambió un poco el resultado, el partido en sí, porque hasta ahí era un partido que estábamos dominando, que estábamos para el tercer gol, que estábamos jugando bien, que creo que estábamos haciendo todo bien. Yo estaba afuera con una tranquilidad porque sentía en cualquier momento que hacíamos el tercer gol. Pero bueno, esto cambió un poco todo y bueno, terminó como terminó, pero más allá de eso, hasta el último minuto con 10 jugadores seguimos intentando, seguimos yendo, seguimos presionando. La verdad que siento orgullo. En el fondo, lo estaba mencionando de que se estaba haciendo prácticamente todo bien. ¿Y cómo se explica lo que pasó, profe? Porque realmente Cerro me parece que nuevamente estuvo haciendo un muy buen segundo tiempo. Y aprovechando también, profe, la situación de Jan Fernández, ¿él está recuperado? ¿Él está para poder jugar el día jueves? Sí, ya la primera pregunta ya un poco la respondí. Creo que estábamos haciendo un partido extraordinario. Tuvieron ellos esos 5 minutos después de la expulsión donde nos empataron el partido, pero más allá de esos 5 minutos, 10, creo que todo el partido manejamos bien la pelota, presionamos muy bien. La verdad que fue un partido hasta ese momento muy bueno, inclusive después también, porque tuvimos hasta situaciones para ganarlo, 2 o 3 muy claras. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Y la verdad que no tengo mucho más para decir, simplemente que hay que seguir trabajando, que como ustedes dijeron también son jugadores que vienen jugando cada 3, 4 días, ha sido un esfuerzo muy grande. Y bueno, como les dije también a ellos, que tienen que estar todos preparados porque los vamos a usar a todos los jugadores, todos listos, ya volvemos a trabajar para hacer fútbol para que todos los que no pudieron jugar muchos minutos hoy puedan hacerlo y puedan competir. Mañana tenemos la reserva que también nos interesa ver porque hay varios jugadores que van a jugar que también queremos ver, así que bueno, esto continúa, es así el fútbol y hay que, más allá de la angustia del resultado, porque creo que merecíamos ganar, la tranquilidad que hicimos todo, que dimos todo como en cada partido y bueno, hay que seguir para adelante. Lo de Jan, vamos a ver, entrenó bien estos 2 días, todavía hoy no estaba para jugar, veremos a ver en estos días que siguen si puede llegar para el jueves. Recordaba en conferencias anteriores previo a la Libertadores la confianza y que usted indicaba que le gustaba el riesgo que tomaba muchas veces Martínez y que en muchas anécdotas que usted tiene, arqueros como él con esa característica, digo bien, triunfaron luego. Pero cree que después de lo de hoy, digamos, amerita alguna charla con Martínez, porque prácticamente fue un infortunio por esa característica. Pero salió a achicar, era muy fina el área grande, se la jugó, tomó esa decisión y bueno, pasó lo que pasó. Son jugadas muy rápidas. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, estoy contento con lo que está haciendo. Ahora yo te pregunto por el otro arquero, ¿qué necesitas decirle a José Miers como para que él no sienta alguna cuota de responsabilidad por lo que sucedió, teniendo que debutó en primera, tuvo que salir en un momento caliente del partido, como para que no se bajonee? No volví a ver los goles, pero es su primer partido, su debut, justo en este partido y bueno, tiene un camino por delante, esto no va a estar él preparado para los partidos que vengan o cuando le toque jugar. Hoy optó nuevamente por Gabriel Báez, jugando de central, teniéndolo a Brock. ¿Por dónde pasó esa decisión al menos? Y también apunta un poco al lado izquierdo, porque muy pocas proyecciones, principalmente en la primera etapa, profesor.
Me pasa que ellos también la zona de derecha de ellos la cubrían mejor que por el otro lado y cuando subía muy marcado Dani, pero la decisión porque sentí que era lo mejor para este partido. Brock está entrenando muy bien y cuando decidamos que tiene que jugar, como hoy que entró en el segundo tiempo, jugará como cualquier otro jugador. Bueno, de cara al partido ante Fortaleza el próximo día jueves y bueno, también los siguientes encuentros, ¿se valora un poco el empate o puede afectar esto al plantel el haber estado adelante 2-0 y bueno, después por cuestiones futbolísticas haber empatado? No estoy contento con el empate, porque merecíamos mucho más que el empate, merecíamos ganar el partido. Pero estoy contento con la entrega de los jugadores y de esta manera va a ser mucho más los partidos que vamos a ganar que lo que vamos a empatar o lo otro. Así que nada, hay que seguir por este camino. Profe, me fijé que al ejecutar el penal, Claudio Aquino, no miraste el penal. Y la otra consulta, ¿cómo terminaron el Pachi Carrizo, que dio la sensación de se retiró con alguna molestia, y también Chorín? No, lo primero, qué sé yo, el otro día lo miré y lo ramos, y digo, bueno, por ahí no lo miro y lo hacemos, así que funcionó. No tiene una cuestión así. No soy cabulero, pero por la duda, digo. Y Pachi, todos terminaron cansados hoy, pero si yo agarro los GPS de los jugadores de hoy, es imposible que no terminen de esta manera, con la intensidad con la que juegan cada partido, con la dinámica con la que juegan, con las ganas de ganar con la que juegan, con la manera de arriesgar que tienen y de ser valientes. Es lógico que terminen así, pero bueno, vamos a recuperarlo como hemos hecho todos estos partidos. Y si no puede jugar uno que está muy cansado, pondremos a otro que también lo va a hacer bien, así que nada, para adelante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capital Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado. Y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Taperovicial 021-671-900 y conoce mucho más. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta preparación para tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Tenemos la noticia del día, mi querido Obi. Resultados del campeonato sexta fecha. Tacuarembó perdió 3-1 ante Ameliano. Tacuarembó, qué crisis, ¿eh? Un punto de 18 posibles. No ganó hasta ahora. Guaireña, General Caballero, 0-0. Nacional perdió ante Guaraní 2-0. En la fecha pasada me dijeron que brilló más Guaraní. Yo la verdad que vi compacto, ¿verdad? No puedo ser muy... Sí, no, contra Luqueño. ¿Yo hice los partidos? Sí, yo hice los dos partidos. ¿Contra Luqueño? ¿Pero este partido contra Nacional? Le costó, pero tiene a un goleador en racha. Y vos sabés que Barceló se lesiona. Barceló 2 partidos afuera, ya dijimos. Y es más, Barceló se lesiona después de anotar el 1-0. Raúl Cáceres le da un lateral, tipo esos laterales que hace Claudio Aquino, que te deja para el gol. Y le pega con toda su fuerza y le pegó mal y ahí se lesionó. O sea, y es una pena porque se entiende muy bien Camacho y Barceló. Le costó el partido y lo que pasa es que en el segundo tiempo ya Nacional físicamente estaba fundido. Luqueño le ganó Resistencia 1-0. Pero ustedes sabían que el promedio hoy, Luqueño está último pese a que ganó. Y el tema de conseguir tu primer triunfo recién en la sexta fecha, y porque dividí solamente por este 23. Trinidense perdió ante Libertad 2-1. El inoxidable, dirían algunos, Tacuara Cardoso. La tabla de posiciones. Perdón, Bruno, ¿vos sabés qué cambió el curso del partido de Tacuara?
Sí, sí, con su impresionante. entrada. Entró, bajó Él entró y cambió. para el gol de Lorenzo, Como él me marca, dejó. y después hizo una jugada individual también que llevó peligro. Como un jugador puede marcar Con una el finta se rumbo, sacó a los dos jugadores así de mismo, Fliniense. el rumbo del partido porque estaba Lucas manejando Barrio no bien. entró al final. ¿Entró? ¿A los cuántos? Ah, no recuerdo, pero Porque entró. Chiquito Jiménez vi que arrancó de titular. Arrancó y vos sabés que paró el partido durante 5 minutos aproximadamente. Porque una vergüenza lo de grave la pelea incidente. entre los hinchas de Trinidense. Yo no creo que sean hinchas de Trinidense, Y sí, sinceramente. no, tampoco. Pues no pero creo ahí que la había vecindad. mujeres, había De niños, todo, una vergüenza ¿no? fue. Estaban la señora de los jugadores, el cuerpo técnico. ¿Cómo quiero ser comisario de esa? Una semana nomás. ¿Cómo le voy a garrotear a estos tipos? O sea, en serio, ¿cómo te digo? Por y derecho. A mí me va a costar creer que sean de la vecindad. Estos son unos bandidos, hermano. De Mira, Santísima o sea, Trinidad. Criaturas, mujeres, no tienen. Parece que- Corrieron. Y entre ellos se peleaban, pero eran supuestamente todos de Trinidense o vos decís Supuestamente, que había. hiciste muy bien, supuestamente. porque Supuestamente, pinta que ¿verdad? son de otro lado. ¿Y qué es lo que yo le voy a hacer trabajar? Le voy a llevar en la comisaría. Le voy a hacer limpiar todo lo que hay. O sea, te juro que no sé cómo te... espera un ratito, porque si no me van a caer encima. Nacional Olimpia, Defensores del Chaco, miércoles 19:30. Siguiente fecha, la 7ª. Arranca el sábado. Viernes no hay fútbol. Sábado 19 horas. Libertad Guaireña. Repito, en Tuyucuá. Domingo. General Caballero Olimpia. Antonio Aranda, 18 horas. Domingo 20:30. Resistencia Nacional. Luis Alfonso Llani. Villa Lisa. Lunes. Ameliano Trinidense, Villa Lisa, 18 horas. Lunes 20:30. Cerro Porteño Esportivo Luqueño. Y se cierra el martes con Guaraní Tacuarú en el Rogelio Silvino Olivieres, Dos Bocas. ¿Está bien? Así viene el panorama del campeonato. Vamos con la noticia del día hoy, por favor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, la noticia del día tiene que ver con algo que a nivel internacional se está comentando porque se sigue el caso Dani Alves. Hay una nueva estrategia más agresiva que propone la defensa de Dani Alves contra la víctima por el caso de agresión sexual. El abogado del futbolista se centrará en trabajar sobre las pruebas psicológicas de la joven de 23 años. Por de pronto, Dani Alves sigue en la cárcel. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuya Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Lento movimiento de los vehículos sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, mediaciones de la Comandancia de la Policía Nacional, también la zona de Paraguayo Independiente, esto debido a que hay una manifestación en la zona céntrica, así es que a tomar en cuenta esta información para los que quieran circular por ese sector. ¿Hasta qué hora esto es, Ariel? No, No digo para saber qué hora se descomprime todo la esto. manifestación, no sé, pero acá por supuesto, momento a momento vamos a ir informando respecto al tráfico. Pero ¿y en qué otro momento informaría?
Y en casi todos los programas, Vargas Peña. A través de tu cuenta de Twitter. Sí. No, pero mañana. En casi todos los programas. No, pero bola, eso que tiraste, eso que vamos a informar momento a momento. Si vos te vas a tu casa a dormir ahora, ¿qué vas a informar vos? Los otros programas que vienen. ¿Qué otro programa? No. Estás tirando. No. Damos la precisa porque estamos en utilizando todo una caso, aplicación. decir, la radiografía al momento, esto es lo que pasa ahora. Una aplicación, por supuesto, satelital, con la cual estamos marcando el... Está sobrando, mira. Ahora lo cargado que está el tráfico debido a la manifestación. Vos sabés que tenés razón, yo estuve por el centro y hay carpas inclusive extendidas y hay un movimiento, ¿sabes qué, Ariel? Sí. Hablando en serio, de policía, un despliegue. ¿Marcha campesina? Sí, señor, por eso, impresionante. por eso. Pero taparon totalmente. Taparon Estrella, ya casi a la altura de Yegros, y están acampando ahí, por ejemplo, es lo que yo vi, ¿verdad? Sí. No, por eso esta información es muy importante para la gente que quiere. Y no hay que olvidarse de qué. De parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Si hay que elegir 3 figuras en Olimpia y 3 en Cerro Porteño en este superclásico, ¿o cuesta mucho ya? 2? O sea, en Cerro yo creo que se puede. Yo elegiría a Wilder, a Pachi y a Aquino. Pachi jugó muy bien, completó los 90. Aquí yo creo que en el segundo tiempo. Sí. Él generalmente no llegaba. Ahora que a los 20 ya era cambiado. Yo creo que él llegó por el tema de la roja. O si no era Toño no, por pero aguantó. Mira que la última jugada que hace es de un tipo que tenía. Sí. La que está en posición adelantada. Baez. Claro, esa es cuando 2-2 él va por la derecha, después se mete por adentro y se va abriendo la defensa Olimpia, se va abriendo y esperaban la descarga y él sigue y da el pase y iba a hacer un golazo. Ese es uno de los méritos de Saba también de recuperarlo, porque hace rato estaba mal, muy bajo nivel. El último partido que hicimos la olla fue muy malo. Pero con Chiqui también una vez jugó muy bien. Claro que sí, y dijo también en conferencia de prensa, o ahí cuando termina el partido, dijo: estoy feliz porque completé los 90 minutos. El año pasado pero desde que volvió a Cerro, con Chiqui nomás también. No, el año pasado y vale con Chiqui. Desde que volvió a Cerro yo no lo he visto en buena es más, ya no fue titular. Los últimos partidos, el de Trinidense y el que siguió después, que fue el último de Arsen. Y Trinidense fue el último. Y hay uno en la olla. Los dos partidos fueron muy malos de Carrizo. Que fue cambiado. Todo, ahora porque te arranca a la izquierda, después te aparece a la derecha, se juntó en el gol, se por juntó el medio, por el medio, sí. Yo lo que veo sí es mano de Saba es que los conecta. Porque en algún momento, o sea, cierto que el gol viene de una segunda jugada, un córner, pero yo creo que lo ha readaptado, porque para mí aquí no rinde mejor por izquierda que por derecha, pero se está aportando ahí por derecha, y en varios pasajes, no es que uno por derecha, otro por izquierda. Cuando detectaron que en el primer tiempo la zona a atacar era de Fernández y Zavala, en muchas ocasiones los dos estaban allí.
y eso se nota, algo que no ocurría en la era anterior. Bueno, y en Olimpia, entonces, estamos de acuerdo, Wilder, Pachi y Claudio Aquino. Sí. Beto hizo lo suyo en Olimpia. Y Bruera uno de ellos. Fíjate que al destacar a Bruera, que es alguien que entró en el segundo tiempo, un 80 me reclamaba lo de Zavala. Ale Silva también me pareció revulsivo. Rescatable. Pero, ¿sabes qué? Yo con Zavala, para mí fue el tema de atacando, y él tomó la lanza. Es más, la jugada que termina con la mala decisión de Derlis, que si descargaba para Fernando Cardoso, era el tercer gol. Es un gran traslado de Zavala y una mejor pelota que le da a Derlis allí entre los dos jugadores de Cerro Porteño. Pero a mí Zavala me dejó la duda de la defensa. Es más, ya contra Trinidense él tuvo un error. Él parece que se demora para el despeje. No sé si es una sobreconfianza. Él tiene la pelota por la raya y en vez de tirarla al río, como dice Bruno, él como quiere hacer una de más. Esa es la jugada de la expulsión de Mateo en la Encarnación, y esa es la jugada donde los de Cerro le madrugan y tiran el centro, que es la primera intervención, esa de Olveira, que se tira y que Carrizo casi define. O sea, Zavala el sábado pasado defendiendo fue de 5 para abajo. Ahora, atacando cuando el partido pedía esa remontada, la épica, para mí fue un punto alto. Bueno, ¿con quién te quedas entonces? No, yo me quedo con Bruera y después Cuesta. Vos sabés que Cuesta. Ariel, tienes razón, cuesta encontrar. Cerro fácil, yo coincido con Dani, los tres: Pachi, Aquino y Viera. Border, Alejandro Silva, y después tenés que buscar así con lupa a ver hacia dónde llegas. A mí me ha gustado el arranque de Hugo Fernández, pero después se borró. Tuvo un par de arranques muy buenos. Este muchacho Romero entra muy bien siempre, muy rápido, sí. Muy destruye mucho las defensas. Lo metió muy tarde, él entró en el 93, entró. Hoy estaremos con Peligro de Gol, desde las 21 horas. Peligro de Gol, canal 19 Tigo, 3 de personal, 3 Flow HD, en Claro y en IPTV también estamos. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.by y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Unimed. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bueno, Federico, gracias a Matías, sí, que me pasaba, que era información ahora del momento a nivel internacional, ¿no? Que el PSG oficialmente comunica que Neymar entra a quirófano y se va a perder entre 3 y 4 meses. Ligamento del tobillo, aquella lesión que tuvo hace poco en un partido de la Liga, era el partido contra Lille, que ganó con el gol de tiro libre de Messi sobre la hora, que la imagen era muy 4 meses afuera. 4 meses afuera, no, Neymar. Se pierde la temporada, sí. Entonces. Qué locura. Sí, dice, locura. Fuera de temporada, exactamente. Cumplimos con todo, Edgar. Sí, señor. Bueno, cumplimos. gracias, Garciño. Hablamos con Pedro Balota, dirigente del Olimpia, y con Derlis López, árbitro del Superclásico. Buen primer tiempo y en la parte final, ¿verdad? Ya evidentemente que el resultado apremiaba a jugar de otra manera, pero no está Olimpia en su nivel, en el nivel deseado y en el nivel en el que estábamos acostumbrados a verlo. Evidentemente que faltan retocar y falta trabajo. Hubo refuerzo, se tuvo todo. El partido estaba para cualquiera de los dos. El primer tiempo no podemos decir que Olimpia hizo muy buen primer tiempo.
En el segundo se relajó, no le estaban saliendo las cosas. Yo creo que hicimos tarde los cambios se hicieron muy bien y influyó bastante en el resultado del partido. Sinceramente, si me preguntás si me gustó, yo no creo que esto sea todo el potencial de Olimpia y que tiene que recuperar algo está faltando, algo que no lo vemos. A lo mejor no se hizo un muy buen análisis de lo que era hacerlo. Para mí que hay piezas que todavía no están enchufadas como corresponde. Siempre se buscan la causa del problema. Evidentemente no toda la culpa la tiene Julio, pero sí siempre hay que analizarlo en su contexto, en el contexto general, si es un problema de Julio realmente o es un problema del plantel. La tensión que tiene el plantel, Dios que se hacen esfuerzos para poner al día los salarios, para prestarle atención al equipo, prestarle atención a los técnicos, pero en la cancha no se ve plasmado que realmente se está haciendo un gran esfuerzo. El resultado no está acompañando y eso es preocupante. No te puedo decir que fue un buen arbitraje, pero también está el tema de que no incidió en el resultado del arbitraje. Sí, tuvo algunas equivocaciones, pero hay que darle también la derecha. A lo mejor mucha pérdida de tiempo con el tema del VAR, es un mal endémico en nuestro país, pero en general bien. Yo creo que hay que apoyarlo, un árbitro joven, puede cometer sus errores, pero a mí me parece que para nada incidió en el resultado del partido. Lo que sí, lo bueno que he visto que agilizó bastante el partido, a excepción del tema de cuando llamó el VAR. Derry López, ¿vos cómo te autoevalúas? Y si vamos a poner un porcentaje o un punto del 10, creo por lo menos un 7-8 estuvimos así a la altura del partido. Estuve observando ya a la vuelta prácticamente de madrugada, ya que están todavía a 1000 la revolución, entonces tuve tiempo de estar mirando esa madrugada, también tuve tiempo ayer de estar mirando y creo que en líneas generales fue bastante bueno el trabajo así en cancha. No se pudo apreciar en cancha ya por el tema de que me tapa el cuerpo de Richard y de entrada más o menos donde tuve yo la ubicación primero. Creo que va por el brazo izquierdo y él intenta recoger, entonces se me escapa de la posibilidad de ver la mano derecha. Y bien, así como sabemos, el tema de la herramienta hoy es fundamental para nosotros y al ver ya en el análisis no hubo ninguna duda y directamente ya nos fuimos para el penal. Y hablamos de los famosos pileteros, ¿verdad? Eso lo manejaste muy bien, Derly. En realidad que hay veces que, uno va trabajando de esa forma, ya pensando en lo que pueda ocurrir con esos dos jugadores. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que esos 2 jugadores o 3 jugadores que vos estuviste hablando, al final son los que menos hacen nada y podría ser otro compañero el que esté haciendo eso. Y en el clásico yo puedo decir que los jugadores en sí se comportaron de la mejor manera, entonces yo creo que eso también ayudó bastante para que esta labor sea positiva. En la expulsión de Martínez, ¿de una sabes que él está adelantado o tenés que respaldarte en el asistente? En realidad que sí, ya te da toda una alerta, como se dice cuando el arquero está saliendo ya de su área, siempre te da una alerta y es una posibilidad casi del 100% de que sea un dox. Si es que ya tenés un pateador definido y viene otro compañero que no es identificado directamente, sí es una sanción disciplinaria para el ejecutante y se anula en este caso el tiro penal. Hasta hoy día no se dio exactamente de esa forma, pero sí ya se dio por lo menos un penal que es pateado hacia el frente o pateado hacia atrás. En resumen, Derry, siempre y cuando, si hay cambio de penalero, ¿qué se informa al árbitro? Vale. Claro. Toda situación sí o sí tienen que primeramente a pasarle al árbitro y ya después de eso ya queda a criterio del árbitro.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Incan asegura que el único problema que tienen en equipamiento es con el tomógrafo. Este lunes una comitiva del Ministerio de Salud realizó una serie de verificaciones en el Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, donde los pacientes constantemente realizan denuncias y quejas ante distintas faltas. Al respecto, la doctora Leticia Pintos, directora general de Redes y Servicios de Salud, precisó que en cuanto al equipamiento del instituto, el único problema es con el tomógrafo. Lo que pasa en el mundo. Primeros bloqueos en las carreteras francesas antes del gran paro del martes. Los primeros bloqueos de camioneros se hacían sentir este lunes en las carreteras francesas en vísperas de la que se anticipa como la jornada de paros más masiva desde que empezó la contestación contra la reforma de pensiones. La compañía estatal de ferrocarriles ya ha anunciado que anulará mañana el 80% de los trenes de alta velocidad, de media y prácticamente todos los trenes convencionales de largo recorrido. Temperatura en Asunción 32 grados.